misterio regresa al volcán sagrado. Lo están viendo. Son objetos extraños circundando la boca de un gigante petro llamado Popocatépetl, el volcán tan próximo a la capital azteca. Pero es que no es la primera vez que se filman. Obsérvenlo, una especie de objeto fusiforme, en forma de cigarro. Después, unas esferas luminosas. ¿De qué se trata? Lo sorprendente es que las cámaras de vigilancia geológica del CENAPRED son quienes registran este testimonio auténticamente enigmático. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. No hay mejor forma de comenzar. Los ovnis, sea lo que sean, están ahí, porque los especialistas, geólogos, meteorólogos, están ahora mismo en una espiral de absoluta controversia. Nadie sabe exactamente qué son. Lo increíble, y ustedes lo saben, por aquí lo hemos contado, es que el volcán Popocatépetl habitualmente parece que tiene estas extrañas compañías, con estas formas de auténticos cigarros puros, que a veces se meten dentro del volcán. En ocasiones son luminarias muy poderosas, a diferentes horas. ¿Será porque precisamente es un lugar vigilado y cuando algo se vigila, los ovnis, lo que sean, aparecen? Bueno, pues polémica con los compañeros de Televisa, del CENAPRED. Lo que parecía leyenda urbana, lo que surgió hace ya un par de años como cosas espurias, se está convirtiendo en extraña tradición. No hay trucaje, son imágenes oficiales, ovnis sobre el volcán. ¿Por qué? Igual usted tiene una respuesta. ¿Qué le parece lo que estamos mostrando? Los ovnis siguen ahí. La grabación, 5 de diciembre, hace escasos días. Pero hay mucho más. En Alemania nos aguarda, Carmen, una historia sorprendente. Una historia de afecto entre niño y animal. Nos tenemos que ir hasta Brandeburgo. Allí en un hospital está desde que nació prácticamente un niño, Dylan. Ahora tiene 10 años. Desde que nació está en estado vegetativo. Pero la controversia ha surgido por un perro. Su fiel amigo, que se llama Tascha, es un Staffordshire Bull Terrier que desde hace 6 años, todas las mañanas, le despierta lamiéndole los pies, estando al lado de su cara, y los médicos creen que es beneficioso para el niño porque en las máquinas a las que está conectado se muestra que la respiración es mejor cuando está al lado del perro, incluso que el ritmo cardíaco también varía, mejorando el estado del pequeño. La polémica viene ahora porque ese perro ha mordido a otro can, al de un vecino, y entonces ha sido denunciado y las fuerzas de seguridad han dicho que es peligroso para que esté en el hospital junto a este pequeño y que esa raza además es considerada ya de por sí peligrosa. Los médicos dicen que ellos creen que es muy beneficioso para el pequeño que su mascota esté junto a él, y la polémica ha surgido porque la gente en Alemania está apoyando que ese perro esté al lado del niño. No solo en redes sociales, sino que ya piensan salir a la calle para que dejen a ese perro, a Tascha, estar junto a Dylan todo el tiempo que quiera. Pues ¿qué les parece si en Cuarto Milenio Actualidad, este informativo especial y diferente, vamos un poco más allá? La conexión niño-animal, más allá de la leyenda, hay una auténtica verdad. Quien sabe de todo esto, evidentemente, es un psiquiatra y un valiente como el doctor Gaona. Buenas noches, doctor. ¿Es cierto que una mascota puede ayudar en una situación así a un niño? Buenas noches, Iker. Realmente se establece una relación importante entre animales y personas. En un momento determinado, el puro contacto se desarrolla una serie de mecanismos de empatía, de sentirse bien, de sentirse reflejado en el otro. Por lo tanto, si el niño se encuentra en coma, es muy probable que a través de esas sensaciones haya una serie de estructuras que le estén beneficiando, que le hagan sentir bien. Doctor, tú has investigado las experiencias cercanas a la muerte, los estados alterados de conciencia. El coma es uno de ellos. ¿Qué estará sintiendo este chaval que ojalá salga adelante? ¿Por qué sabe que su perro es un fiel compañero? ¿Por qué hay esa conexión? Se ha escrito mucho, pero ¿esa conexión mental puede existir? Seguramente, y dado además el contacto tan íntimo, tan cercano, además físicamente entre el animal y el niño, existe algún tipo de coordinación, de sincronización entre sus ondas cerebrales. Esto ya se ha demostrado en varios estudios universitarios en las que cerebros que conviven juntos y que además tienen una cercanía física muy importante, comienzan a oscilar de la misma manera. Por lo tanto, seguramente está siendo beneficiado, vamos, sin lugar a dudas. Qué interesante, doctor. Tendremos que hablar en límites de la ciencia de esa sincronización de alguna forma de los cerebros. Ahora hablamos de sincronización siempre con aparatos, pero es que existe a nivel mental. ¿Y existen otros casos parecidos a este? Los animales son ampliamente utilizados en todo lo que es en la esfera de la psiquiatría, de la psicología. Se utiliza con personas depresivas, con los niños autistas, en los que además tienen una excelente comunicación y mejoría con la cercanía y el trato diario del animal.
Los depresivos, por ejemplo, disminuye muchísimo el índice de suicidio si tienen a un animal cercano. Pero también se han hecho experimentos interesantísimos con psicópatas. Darles un animal, a ser posible, de un tamaño más o menos reducido, de modo que tengan que controlar en un momento dado cuestiones como la ira y desarrollar la empatía, porque el animal está literalmente a su cargo. Ese niño, lo más probable, los padres así lo están indicando, está sintiendo, está notando. Y por supuesto, si le quitan justamente a ese estímulo tan importante, lo más probable es que el niño, ante la falta de estímulos, caiga en un coma aún más profundo. Tremendo, doctor. Gracias por enseñarnos cosas. Buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Aquí lo interesante es que hay un debate. ¿Es más importante que hayamos ido a otro perro o que es un apoyo vital para ese niño? Creo que no hace falta ni dar la opinión, ¿no? Vamos a dar opinión, Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sobre algo que se ha filmado cerca del Sol, aparentemente, y que está causando también otro revuelo. ¿Qué es esto? Pues mira, sucedió el pasado 1 de diciembre. Un astrónomo, Richard Smith, en el observatorio de Washington, D.C., estaba, como siempre, enfocando la cámara de su telescopio al Sol. Estaba investigando las manchas solares. Y descubrió en el visor de su telescopio un objeto que cruzaba rapidísimamente el disco solar, un objeto redondo que se podía apreciar que tenía una especie de apéndice y le llamó muchísimo la atención. Ha habido enorme controversia sobre si podía ser un satélite terrestre que se cruzase delante de la cámara, si era un objeto de gran tamaño que pasó muy cerca del Sol. Y la verdad es que si Richard Smith estaba investigando el Sol es porque ahora mismo están pasando cosas apasionantes en ese astro que es el sustento de nuestra vida. De entrada estamos en el ciclo más alto de actividad solar de los últimos 11 años. El Sol se mueve en unos ciclos de 11 años y ahora estamos precisamente en el pico. Un pico que les está llamando mucho la atención a los científicos porque justo hay muchísimas menos manchas solares de las que podían esperar. En este momento de actividad debería haber muchísimas. Pero, en cambio, está sucediendo otro fenómeno fascinante. Está cambiando la polaridad del Sol. Los polos solares, el polo norte y el polo sur, están variando, están dándose completamente la vuelta y generando también una actividad solar enorme. Una actividad solar que se traduce en un número exagerado de llamaradas solares. Las llamadas llamaradas de clase X, las más fuertes, las que pueden afectar a nuestro planeta y las que de hecho lo han afectado. Hace pocas fechas, en toda Oceanía y buena parte de Asia, hubo un apagón de comunicaciones. Las comunicaciones inalámbricas quedaron en silencio porque la capa protectora fue atravesada por esa llamarada electromagnética solar y nuestra tecnología se quedó absolutamente inerme ante ello. Pues bien, hemos preguntado a dos expertos en la materia sobre la naturaleza de este objeto. Son José Manuel Nieves y Miguel Bello. Y merece mucho la pena verlo porque no hay acuerdo entre ellos sobre qué puede ser. Este cuerpo es un satélite terrestre que aparece en la imagen de un telescopio que está mirando al Sol. Y esto no es la primera vez. Estos tránsitos que se llaman de satélites en el disco solar pasan prácticamente todos los días. De hecho, tenemos una buena colección de tránsitos, algunos espectaculares, sobre todo de la Estación Espacial, que es el vehículo más, el satélite más grande que tenemos en órbita. Este es un ejemplo de un tránsito de la Estación Espacial que se ve perfectamente contra el disco solar. No solamente con el Sol, también tenemos tránsitos con la Luna. Este es un tránsito con la Luna. Puede ser una sonda tipo Voyager. Hay muchas sondas que tienen esta forma. La imagen perfectamente recuerda una de las muchas sondas que están alrededor de la Tierra y esto es probablemente un evento muy normal que dio la casualidad que se tomó en esa imagen desde Washington. Este objeto o esta cosa, este artefacto que se desplaza, yo no creo, desde luego, que sea un satélite. ¿Por qué? Porque si fuera un satélite, si fuera una máquina, sería mucho más grande que un planeta. Podría ser la imagen de un globo atmosférico. ¿Por qué no? Y eso sí que podría darnos lugar a esa mancha pasando por delante, aunque no la hayas visto en ese momento, pasando por delante de la lente del telescopio. Nos gusta que haya esta disparidad de opiniones ante un mismo fenómeno. Hay un misterio, evidentemente. El Sol, como comentaba Santiago Camacho, da mucho de qué hablar. Están pasando cosas y les contaré casi a modo de postal rapidísima. Esta foto la tienen que ver porque a finales del siglo XIX, precisamente en México y precisamente con el Sol de fondo, uniendo las dos noticias que hemos contado, parece que hay un astrónomo que contempla el astro rey
y saca la primera foto oficial de ovnis de la historia. Parece una criatura más que una serie de objetos. Nadie sabe lo que es, pero oficialmente es la primera foto ovni, la primera además con el sol de fondo. Fue obtenida en el Observatorio Nacional de Zacatecas. Ahí la tienen. Casi parece eso, una criatura. De criaturas reales hablamos ahora. Hace unos días se volvía a descubrir una medusa con una picadura poderosamente tóxica que no se veía desde hace más de 100 años. La rara Cambrione coqui, que mide 50 centímetros de largo, no había sido vista desde 1910, pero recientemente se ha capturado en la costa de Queensland, en Australia. No se sabe mucho acerca de la misteriosa especie, solo que mide esos 50 centímetros y que tiene una picadura tan poderosa que se puede sentir en el agua que rodea a la criatura. Fue encontrada por una persona que trabaja en el acuario y enseguida se dio cuenta de que aquel animal era muy extraño para esas aguas, ya que tenía forma de cubo y era la mayor medusa que había visto en aguas australianas. Los biólogos marinos están desconcertados ya que no saben cómo la especie, que se presumía extinta, ha logrado no ser vista durante más de un siglo. El animal ahora está siendo cuidado en el acuario Underwater World, donde está siendo estudiado. Bueno, y peligro tiene la medusa, pero también lo tienen algunos equipos de cazafantasmas, entre comillas, que se marchan a lugares emblemáticos y que a veces montan un tinglado que acaba en tragedia casi. Verán, ha habido dos noticias importantes, pero una gráfica, un incendio de una mansión. Cuentan que los espectros, las ánimas, los fenómenos extraños siguen ahí. Y por eso de vez en cuando peregrinan grupos de investigación. El último, recientísimamente, ha acabado con esta imagen que están viendo. Incendio y destrucción. Dustin Davenport, 31 años, dijo que por qué no se calentaban dentro de la casa, que hacía mucho frío, y que quizá además a través de las llamas, pues bueno, surtiría aquello un efecto de invocación. La invocación ha acabado con un edificio histórico derruido. Y ojo, porque en la Gran Pirámide, ni más ni menos, de Gizeh, otro grupo de, en este caso, astroarqueólogos, buscando un cartucho importante, un signo jeroglífico de Keops, parece que lo han dañado de una forma seria, intentando hacer un calco y una serie de comprobaciones. Hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso con lo que se investiga, desde luego. Y para investigación, lo que ha ocurrido con unos frescos extraños, unos frescos que nos hablan, Carmen, de sacerdotisas en la antigüedad. Sí, porque hace unos días se abrían en Roma unas catacumbas, las de Priscila. Han estado cerradas durante años porque se han estado restaurando estos frescos que para muchos muestran escenas de sacerdotisas, mujeres sacerdote, haciendo la Eucaristía en alguno de los casos, o como vemos ahora a una mujer orando a los que están alrededor, que la miran con estupefacción. Para el Vaticano estos son escenas simplemente de una leyenda. Para otros, en cambio, se trata de escenas bíblicas en las que se muestra que la mujer era una figura muy importante. Ahí está la polémica, Iker. No se sabe muy bien si puede ser verdaderamente mujeres que se dedicaran a lo que hacen los sacerdotes hoy en día, o por el contrario se muestra a la mujer tal y como es ahora en la Iglesia, una persona que simplemente ayuda al sacerdote. Hemos consultado con Antonio Piñero para ver cuál es su opinión como experto. Estimo que esta es una noticia muy interesante porque todo ese aparato de las catacumbas es algo así como una cueva de los tesoros que cuanto más la estudiemos, más tesoros nos va a dar. La noticia tiene dos partes. La primera es la confirmación de que en una época temprana, al principio del siglo III, ya el cristianismo tenía necesidad de presentar a sus fieles una diosa madre. Y está aceptado por los historiadores y incluso por los confesionales que esa virgen es un trasunto de la diosa Isis. Y no tenemos por qué extrañarnos porque el cristianismo sustituye las fiestas paganas por fiestas cristianas. La segunda parte de la noticia también es muy importante ante la posibilidad de que en esa reunión de mujeres o en esa mujer orante encontremos una sacerdotisa. Yo, que he leído prácticamente toda la literatura del cristianismo primitivo, no he encontrado ninguna. ¿Y por qué? Pues porque el cristianismo sencillamente es sucesor de su religión madre, el judaísmo, que es tremendamente machista y solo tiene sacerdotes. Interesante escuchar al catedrático Antonio Piñero, que es el que más sabe, posiblemente a nivel europeo mundial, de estos temas. Diosa madre, interesantísimo, ¿verdad? Pero seguramente sacerdotisas no. Ustedes opinen libremente. Por aquí les mostramos tesoros de esas catacumbas, cosas insólitas, cosas maravillosas que tienen que ver con el misterio, pero también con la propia salud y con cómo nos manipulan. Lo que viene a continuación puede dar cierto miedo, Santi.
Pues sí, porque el debate de los alimentos transgénicos sigue candente como siempre. Teníamos la soja, teníamos el maíz, teníamos un montón de vegetales modificados genéticamente, pero nunca se había hablado de animales modificados genéticamente para el consumo humano. Hasta ahora. Una empresa, Aquavanti Technologies, ha conseguido permiso para criar a gran escala salmones. Salmones que los llaman salmones rápidos, que están modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que crezcan a muchísima mayor velocidad que los salmones normales y por tanto sean, para el dueño de la piscifactoría, mucho más productivos. Menos pienso que darle al salmón, menos tiempo de cría, más producción, con lo cual todos son ventajas, pero la gente se pregunta, los ecologistas, incluso la gente de calle, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Puede tener consecuencias para la salud humana? Los ecologistas incluso temen que estos salmones se puedan escapar de las piscifactorías e incluso llegar a eliminar de la cadena a los salmones naturales, de tal forma que solo quedasen en el mundo salmones modificados genéticamente. Hemos preguntado a Luis García y Carlos de Prada, expertos en estos temas, ¿qué repercusiones puede tener esta noticia para nosotros, para los que al final nos comeremos esos salmones? Esta noticia resulta muy importante, ya que es la primera vez que se permite a una empresa realizar un escalado industrial de un animal transgénico. Nunca se había permitido en animales, sí en especies vegetales, pero nunca se había permitido en especies animales el escalado industrial de estas especies transgénicas. Bueno, esto es una vuelta de tuerca más en la desnaturalización de lo que comemos, ¿no? Esta decisión de Canadá, en principio no es una autorización de que esto sea para consumo humano, pero se ha autorizado que se produzca a gran escala estos huevos de salmón transgénico y que se críen estos animales, estos miles de animales transgénicos, ¿no? Entonces esto puede ser un paso en el sentido de que algún día acaben llegando a nuestros platos. Y en nuestros platos, criaturas que recuerdan algo al pescado. En fin, vamos a ver por dónde van los tiros y nosotros les prometemos seguir vigilantes, muy atentos, porque esto nos interesa, es nuestro futuro y nuestra especie la que está en juego también. Y la naturaleza, cómo no. Vamos a continuación con otra historia que viene del pasado, con una imagen muy fuerte. Desde hace unos días se exhibe en el Museo Municipal de Caraz, en Perú, la momia más pequeña del mundo, que tiene más de 1000 años de antigüedad. Mide solo 18 centímetros y medio, se encuentra en posición fetal, no se sabe su sexo y según los expertos pertenecía a la cultura Guayalas o Recuay. La momia fue descubierta en 1989 por el investigador Hernán Osorio en el sitio arqueológico de Rambras. Según las primeras investigaciones, se trataría de un nacimiento prematuro o de un sacrificio de un feto de 6 a 7 meses de gestación. El descubridor Hernán Osorio comenzó a llamarla Ichicuna, palabra quechua que en español significa hombre pequeño. Bueno, pues ahora, enseguida, en apenas unos minutos, hilando el cuarto en la actualidad con el debate, vamos a hablar de psicópatas en la calle. El tema está ahí, hay que abordarlo, pero para aprender, incluso, más que para sobrecogerse, para aprender. Eso sí, antes casi, no sé si decir un poquito de oxígeno, mundo insólito. Comenzamos en Nueva York, donde se está llevando a cabo un museo y para ello están recogiendo piezas que quedaron de la zona cero. Entre ellas esta viga, que ha llamado muchísimo la atención en principio a los trabajadores y ahora que ha salido a la luz la noticia, sobre todo a los familiares de la gente que perdió allí la vida. ¿No ven una cara de mujer en esta viga gigantesca? La verdad es que muchos familiares ya están preguntando si ha podido quedar el espíritu de alguien que además ven como una cara de mujer y angustiada, si ha podido quedar ese espíritu entre los hierros de la zona cero. Bueno, ya ha habido analistas que han dicho que se trata simplemente de corrosión, pero muchas personas piensan que hay algo más detrás. Y también piensan que hay algo más detrás tras esta fotografía que ha sido tomada en Argentina. Una presencia de un ser extraterrestre. La fotografía era de lo más normal, un día de playa, toman la imagen y ¿qué sale? Un ser de humanoide de un tamaño considerable que parece que está muy por encima de las demás personas y que al parecer no lo estaban viendo. ¿Se trata de un verdadero ser extraterrestre que no era visible para los que estaban en la playa? ¿O por el contrario, es un efecto óptico? Lo que no era un efecto óptico es este señor. Se llama Nathan, tiene 35 años y el pobre pues fue a un concurso de dardos.
pero se parece tanto a Jesucristo, o por lo menos a la imagen que tenemos nosotros de Jesucristo, que la gente empezó a vitorearle, empezó a gritar Jesucristo, Jesucristo, hasta tal punto que ya nadie hacía caso al concurso de dardos y se centraron en su imagen. ¿Qué hicieron? ¿Expulsar al pobre hombre por parecerse a Jesús? El mundo parece que está loco. Una buena muestra, después de esta sonrisa o asombro que acompaña muchas veces al mundo insólito, es lo que viene a continuación. Sí, la locura global. Yo lo reconozco, hacía un comentario muy indignado, furioso casi, con todo lo que está ocurriendo, porque es asombroso. Este carrusel de excarcelaciones, y en concreto, por lo menos en mi opinión personal, algo que nos irrita profundamente, que va a lo más hondo que tenemos. Las personas que abusan de la infancia, de los niños, los que han violado, han matado a gente muy joven, niños, repito, a personas, las han violado, a chicas que estaban solitarias, todo ese carrusel que hemos visto y que ha vuelto como un viejo fantasma a apoderarse también de los miedos colectivos. Bien, podemos hacer algo, los mejores especialistas en apenas un par de minutos aquí, y en un debate que no hay tibiezas en él. Profundo, directo y también un poco indignado, pero yendo un poco más allá, porque si no nos vamos a asustar mucho. ¿De dónde viene el psicópata? ¿Nace o se hace? ¿Qué está ocurriendo? Yo lo prometía en ese comentario, tratar el tema. Vamos a hacerlo, pero antes con unas claves, siempre puntuales, siempre afinadas, con Carmen y Santiago. Pues la primera de ellas es que, en contra de la creencia popular, la mayor parte de los psicópatas no son criminales. De hecho, muchos de ellos ni siquiera llegan a delinquir jamás en su vida. Se les llama psicópatas funcionales. Y según los estudios, que hay varios al respecto, serían muchísimos. Sería entre un 3 y un 10% de la población. Estas personas son adictas a las emociones, son adictas a la adrenalina. Por ello, muchos de ellos practican algunos deportes de riesgo, porque eso les hace tener subidones muy fuertes. Y también por una cosa, porque no conocen las consecuencias y tampoco les importa. Viven camuflados entre nosotros. En contra de la creencia popular, no son seres solitarios, les gusta integrarse en la comunidad y para ello se visten como todo el mundo, intentan destacar lo menos posible, hablan y opinan como todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos carecen de emociones y las copian, las observan en nosotros y intentan imitarlas y lo hacen a la perfección. Otra de las características, ausencia de ansiedad. La mayoría de personas ante determinadas acciones pues se ponen nerviosos o estresados en el trabajo. Ellos no. Ellos no sienten absolutamente nada, tampoco sienten ni temor ni miedo al castigo, porque no tienen ni vergüenza ni remordimientos. Otra cosa que no es un mito de Hollywood es que son significativamente más inteligentes que la media de todos nosotros. Es más, son verdaderas computadoras humanas cuyo juicio no se ve nublado ni por sentimientos ni por emociones. Son fríos, lógicos y calculadores. Suelen tener un gran encanto. Esas personas que son el centro de atención en los grupos, que cuentan historias muchas veces fantasiosas porque son mentirosos compulsivos, y muchos de ellos también son súper amables, son los que siempre acuden a ayudarte cuando en realidad están mostrando su lado oscuro de otra manera. Los expertos nos indican que la ficción nos puede ayudar a comprender y a identificar a estos psicópatas funcionales. Nos ponen ejemplos: James Bond, el Dr. House, Sherlock Holmes, personajes fríos, calculadores, carentes de escrúpulos, adictos a las emociones, personajes que sin embargo son del lado de los héroes, con lo cual nos demuestra que la condición de psicópata no es estrictamente mala, sino lo que haga el psicópata con su vida y con esas apetencias que tienen que satisfacer a toda costa. Hay cosas en su contra, por ejemplo, que son incapaces de aprender de la experiencia, no pueden planificar tampoco a largo plazo, y son sus acciones más movidas por impulsos y circunstancias que por un plan. Y sobre todo hay algo que hay que entender: no pueden ser rehabilitados. Incluso se dice que la palabra curar no se sabe si se puede aplicar porque no se sabe si es realmente una enfermedad o una condición, casi una raza humana aparte. No tienen cura, son depredadores sociales, mentirosos expertos, personas que casi como si fueran una especie aparte, viven absolutamente integradas entre nosotros. Muchos espectadores, con las claves que hemos dado, pues en cierta forma se sentirán identificados. No con todas, pero sí con alguna. Se estarán preguntando, ¿seré yo un psicópata? Bueno, pues no lo es. No lo es por una simple razón, porque los psicópatas ni siquiera se preguntarían si uno es psicópata. Carmen y Santiago nos enseñan cosas todas las semanas y eso no es nada fácil. Yo soy el primer sorprendido
y me quedo con estas ideas. Las claves, una de nuestras secciones básicas a partir de ahora. En este informativo vamos a llamarlo paralelo, no, mejor, informativo contracorriente, que me gusta mucho. Cuarto en la actualidad. Es un placer, amigos, gracias. Bueno, ahí están los datos, ¿no? Psicópatas, no los decimos así a vuela pluma, no son nuestros, no es nuestra opinión. Es lo que dicen los científicos, ojo, ténganlo en cuenta. No se quiere satanizar a nadie, pero ahora vamos con el problema, vamos con el debate. Psicópatas en la calle, en nuestro país está pasando. Hay que meterse a fondo en esta cuestión. Más allá de las últimas noticias, que evidentemente alarman, inquietan, angustian, yo no sé, pongan ustedes los adjetivos, la mesa de redacción, yo creo que la mejor que pueda haber. Javier Nart, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Urra, buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Buenas noches. Maestro Enrique Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo simplemente lanzo la cuestión, hemos visto unas claves muy concretas, hablamos de un auténtico enigma para gran parte de la sociedad que no entiende esto. Psicópatas, y sobre todo, lo que flota en el ambiente, ¿son recuperables para la sociedad? ¿Están condenados de por vida? ¿No se puede hacer nada con ellos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a ver. Decir psicópata es como decir cojo o miope. Yo, por ejemplo, soy miope, pero no estoy ciego. Hay tramos en esta situación. Yo te voy a hablar desde mi experiencia de 40 y tantos años de abogado, donde he tenido que defender o he tenido que actuar en casos donde había personajes que eran perfectos psicópatas. Y yo te los divido en dos puntos. Hay personas que tienen una vida y una forma de vivir normal y correcta, y hay momentos puntuales donde son capaces de la más fría, brutal y anormal brutalidad que te puedas imaginar. Por ejemplo, yo te puedo hablar del caso de una persona que yo defendí, tenía 45, 50 años, por lo tanto ha pasado ya de largo la etapa, vamos a decir, más proclive a la delincuencia, que es en la etapa de la juventud. Es un hombre instalado, organizado, con trabajo estable. Mata a su mejor amigo de un disparo en la cabeza y le vuela la cabeza por dinero. Y me lo explicaba de una manera tan absolutamente normal que era hasta un proceso lógico lo que había hecho. Él quería secuestrar a una persona, como no tenía datos, secuestra a quien conoce, y como el que conoce es el más próximo, es a un amigo y un conocido suyo. Y es capaz de matarlo, no porque quisiera matarlo, él no quería matarlo, pero ¿qué iba a hacer? Entonces, sí, hay pero momentos... esto es que estamos hablando de lo que está en la calle. La frialdad es lo que nos asombra, ¿no? No, pero te lo refería como si yo te estoy diciendo a ti, oye, mira, esto es una pluma que además escribe muy bien y yo te recomiendo que te compres otra. Sí, pero estos atacan a la gente de la calle, es lo que quería decir, a gente que no conocen en absoluto, tienen un impulso criminal que es reiterado, lo hacen varias veces, son una amenaza porque realmente lo han demostrado en diversas ocasiones. Incluso algunos de ellos son reincidentes, después de estar cumpliendo dentro de la cárcel, en el momento en el que salen, matan a una persona, que muchas veces es una niña. O sea, tenemos en la calle a lo peor de todas las prisiones de personas. En este caso, del caso del arriopero, por ejemplo, que es un caso estereotípico de un vagabundo estoy hablando, por que ejemplo, mató de más de 50 personas, le cogen por una y empieza a declarar que ha matado y ha matado y ha matado y ha matado. La policía al principio ni le puede creer. Y lo que hace es sencillamente referir de una manera absolutamente natural los crímenes que ha realizado. Aquí hay una cosa que yo, en fin, para los que nos están viendo, una división primera, psicópata y psicótico. Exacto. Psicótico es el enfermo mental, lo que se llamaba el esquizofrénico, lo que diríamos una persona... Pero aquí no hay ninguno, ¿eh? Aquí no hay ningún psicótico. No, digo que hay personas que son... Porque son todos cumpliendo esquizotípicos, esquizoides, una voz interna, el enfermo. El enfermo que tiene, y eso lo sabe Javier, no solo un atenuante, sino a veces un eximente porque no sabe cómo obrar. Y luego está el psicópata que, sabiendo que las cosas están mal, las hace porque cree que hay que hacerlas. Por ejemplo, yo cuando fui defensor del menor conocí a Arcán. Arcán es un tipo que entra, mata a un abogado, hiere gravísimamente a la madre, se va por la hija, le corta el cuello no de manera grave, le dice que le indique dónde está la hermana y en su presencia la viola. No se puede hacer más daño en menos tiempo. Ese es un tipo que es insensible. Hart dice que saben que hay que bailar, pero no escuchan la música. Es decir, saben lo que es. No, pero ese es el estamos hablando de agresores sexuales. Ese caso que tú has puesto es el ejemplo de un tipo nacido para matar y más de los que abundan en las fuerzas
policiales y en los ejércitos de muchos países, porque tú sabes que en países del este, de donde venía este sujeto, había psicópatas que se quedaron sin empleo cuando se derrumbó el telón de acero y, bueno, se han dedicado a la delincuencia. Para mí, no para mí, para el doctor Adrian Rhein, que ha publicado recientemente un libro importante, es un criminólogo, Anatomía de la Violencia, él dice haber encontrado pruebas de que hay gente nacida para matar. Es decir, que desde el nacimiento o en las circunstancias del parto o en la primera infancia han tenido una serie de marcas que les predisponen a la psicopatía, como son, en concreto, él ha hecho estudios cerebrales de un montón de criminales y él ha determinado que en el córtex prefrontal, primero, es menos activo en este tipo de individuos y segundo, tiene un 11% menos que los de que materia están gris. en la calle, en España, en este momento, como consecuencia del naufragio de la doctrina Parot, no son todos psicópatas. Yo conozco todos los casos que han ocurrido en cada uno de ellos. Hay asesinos múltiples que han salido y han matado otra niña. Todos, o casi todos, agresores sexuales. Un individuo que tiene un rasgo absolutamente de sadismo, que apuñalaba a las mujeres en el glúteo o entre las piernas, en la parte sexual, y una de ellas murió desangrada. Un individuo que tiene ahí precisamente todo su furor absolutamente iludibrio, lujurioso, como depredador sexual. Y también nos encontramos con un asesino como el de Alcácer, que participa de un misterio terrorífico que cambia totalmente la judicatura y la forma de investigar crimen en este país, el caso Alcácer. O sea, son todos los individuos que han construido la historia en los años 90 de la criminalidad española, cada uno un peligro. Algunos un psicópata. Por ejemplo, yo creo que psicópata es Miguel Ricard, el asesino de Alcácer. Hay una pregunta, lanzaba una cuestión, Enrique, interesantísima, y yo os la lanzo a vosotros y a los espectadores, evidentemente, es el psicópata, ¿por qué le toca eso? ¿No? Vamos, es así, nacido para matar, pero ¿eso de qué depende? Bueno, nacido o formado, porque hay profesiones que predisponen. Según otro psicólogo, dice que hay profesiones, no las voy a enumerar, para no crear una polémica, que predisponen. Hay situaciones. Yo no tengo por qué y de lo que hablas, te puedo yo no creo que decir. nadie nazca para matar. Mira, los perdón, hay genes que sí. Hay el MAOA, que es el llamado yo no lo creo, vamos. Escúchame. Pero bueno, lo hay. Llevo 40 años dedicado al crimen y que no hay nadie que nace para matar. Bueno, pero perdona, hay predisposiciones genéticas. Vamos a ver, lo que tú has escrito de estos individuos es lo que la gente de la calle llama, son unos tarados. Es decir, tienen una tara genética, tienen una tara cerebral en la formación. Algo hay. No, pero perdona, que no es una opinión. Estoy hablando de los estudios de este doctor que ha publicado este año ese libro. No tengo por qué creer a al que conozco personalmente. El padre de la doctrina, yo te diría, de la determinación genética del crimen, es Lombroso. Y Lombroso definía y este al le reivindica criminal, a César Lombroso. Siglo XIX, finales del XIX, Lombroso. Pertenecía al ámbito de las personas que eran aquellos que decían que a través del cráneo, como el doctor Robert en Cataluña, y tenía una derivación racial bastante peligrosa. Bastante peligrosa. ¿Y la actualización de todo eso de Lombroso, el que hemos hablado aquí, sería esto? No, vamos a ver. No existen personas que tienen vamos a decir, una mayor predisposición para el mal, eso es evidente, lo cual no significa que sean inimputables. Ojo, y no nos confundamos, porque es que si no vamos a convertir el bien en patológico. O sea, la Madre Teresa de Calcuta es una enferma patológica porque hace el bien de una manera tan anormal, tan heroica, que se convierte en patológico. Bueno, ¿y de qué depende, no, que alguien sea así? ¿Es su personalidad? Si ahora viene aquí una mosca a este estudio y yo la mato, pues seguiré haciendo el programa. Y a lo mejor esa mosca es madre de familia y ha venido aquí de excursión. Pero yo soy insensible a la muerte de esa mosca. ¿Puede haber gente que es insensible a la muerte de un ser humano? Sí. ¿Cómo sin es duda. posible eso? Bueno, pero insensible de un tipo especial, porque insensibles estos son todos, al sufrimiento de las personas. Cuando van y atacan a una mujer y la agreden, la machacan, la torturan, muchas de estas son muertes con tortura y con sadismo. No son necesariamente psicópatas. Y eso, como bien sabes, son psicópatas los que están diagnosticados como psicópatas. Y gracias a que hay leyes, porque vamos a ver, no es lo que estamos llamando un psicópata esos individuos que gozan haciendo sufrir a los animales, que someten a todo tipo de sevicias, a perros, a gatos y les cuelgan. Pero que el problema que tenemos la ley no les castiga. La amenaza que hay hoy día en las calles de España, debido a una política
que ha puesto en la calle a una enorme cantidad de criminales en un tiempo récord, haciendo que la justicia, que don Javier no me dejará mentir, trabaje más rápido que en toda la vida que yo recuerdo, y creo que no hay ningún reflejo de ningún códice antiguo que diga que la justicia ha actuado más rápidamente en poner en la calle a unos criminales que se les podía haber tenido 1 año más, o 3 o 5 años más, mientras se hablaba si era preciso ponerlos o no, etcétera. Con todo este tipo de cosas... Disiente Javier Nar, y me gustaría oír sus razones porque en Bueno, Inglaterra... pues yo entonces termino para poderle contestar. El caso es que estos tíos son los que están creando en este momento una situación de angustia y una situación de amenaza. No se ha producido ningún incidente, en mi opinión, a pesar de la concentración tan terrible que hay de amenaza, por el hecho de que están siendo vigilados, aunque en teoría los que les han puesto en la calle dicen que no pueden vigilarle porque han cumplido su pena. ¿Por qué dice El propio Miguel Ricard, del caso Alcácer, fue conducido por la Guardia Civil hasta que cogió el tren a Manzanares de Real. Ahora os preguntaré, primero responde Javier Nart, por supuesto Javier Orra, podéis intervenir en cualquier momento, luego os preguntaré otra gran cuestión, si hay personas irrecuperables, o sea, no se puede hacer nada, y si no se puede hacer nada, ¿qué tiene que hacer la sociedad? Pero antes, Javier, no estabas de acuerdo con lo que decía Paco. No, por una razón. Una cosa es que la justicia sea lenta, y lo es, y otra cosa es que cuando existe una situación de libertad, si no pones inmediatamente en libertad, cometes un delito de detención ilegal. O sea, si por ejemplo se acredita o se determina por el Tribunal Supremo que yo soy inocente de un delito de estafa y estoy en la cárcel, en el momento en que declaran mi absolución y por tanto mi libertad, no pueden tenerme en la cárcel más que hasta el atardecer, porque en el momento en que pase 1 hora del sol, en ese momento el director de la prisión comete un delito de detención ilegal, el juez que no me ha puesto comete un delito de detención ilegal. No es un problema de rapidez de la Administración de Justicia. Vamos a decir lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo, don Javier. Sí, perdóname. Mira, yo sé que la justicia británica... No, es que esta sentencia de Estrasburgo no dice nada de criminales comunes, en absoluto. No, y claro, es sobre un solo caso. No, y ahí, perdona, hay una discusión jurídica ahí en la cual usted estará en contra, pero yo estoy a favor de que es solo una sentencia en un caso concreto, que se ha aplicado, en mi opinión, indebidamente y de una forma arbitraria. Yo lo que te puedo decir es que todos los tribunales de España, todos, ni uno solo de ellos estaba en absoluto satisfecho de declarar la libertad de esta gente por 2 razones. La primera, porque el Tribunal Supremo, entre otras cosas, había dictado la doctrina Parot. Y en segundo lugar, porque muchos de estos malnacidos han matado a jueces, o algunos de ellos, me estoy refiriendo a los etarras, y aunque no hayan matado a jueces, pertenecen a esa especie o subespecie humana, esa chusma, que es la gente más despreciable. No Por lo hay tanto, una no hay sola tribunal línea en España. en la sentencia de Estrasburgo que diga que esa Sí. es una sentencia extrapolable. Vamos a ver, Ninguna. vamos a Se ver. puede interpretar Escúchame. como se ha interpretado, de hecho. Vamos a pero ver. se puede discutir. La Unión Europea, en garantía de los derechos generales, configura un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha hecho cosas francamente buenas y que en este caso tiene razón. Lo que ocurre es que esa razón a mí me repugna. Y lo que ha hecho, perdóname, pero me repugna como ciudadano. Claro. Pero como abogado tengo que decirte que un juez no tiene otro remedio que aplicar la ley. Hay gente que es irrecuperable. Esa es la pregunta, Javier. Yo tengo 56 años. Mi vida es y será luchar para que sean recuperables. Mi respuesta categórica es, en algunos casos, no son recuperables. ¿Por qué? Y hay gallardón, 1, porque no sienten que lo han hecho, 2, porque no se arrepienten, 3, porque no tienen compasión, 4, porque tienen una pulsión, 5, porque les merece la pena. Y entonces... Porque no existe ningún tratamiento. Claro, decías tú, joder, Los por ejemplo, el que psicópatas no abusa de tienen niños. tratamiento. El que abusa de niños, yo voy a las cárceles y es el mejor. Oye, está en la enfermería, está en la librería, está tal, es encantador. Claro, allí no tiene y peligro. cuando sale y ve a los niños, tiene la Pero y pulsión. entonces, ahí permitidme, y yo llevo siempre en mi terreno que hay un misterio que yo no acabo de entender muy bien, ¿de dónde nace esa pulsión? No sé si hay suficientes estudios, ¿por qué Sí una hay. persona se convierte de repente en un demonio que mata niños? Bueno, cuando luego es un tipo estupendo. Bueno, no, es estupendo, no. Lo que pasa es que luego puede tener su mujer y sus hijos. Y Claro. tiene una doble vida. ¿Cuántos violadores ha habido? El Muchos. del ascensor, el otro que tiene una doble vida. Violadores y la mujer con- dice, Pero Dios es algo mío, irregenerable para ellos. Amantísimos de su mujer. tiene un Totalmente. instinto, tiene una pulsión. Por cierto, la quien mujer mata a su embarazada. mujer lo hace en la calle a cualquier hora y luego hasta se entrega, intenta suicidarse, que suelen fallar mucho. El violador se esconde, lo hace de una manera que además cree que no le van a pillar, lo hace en su zona, se queda con el DNI del careto para que no le puedan denunciar. Ahora, tiene una pulsión, sí, por eso al terapeuta le llama, ¿eh? Si tú le das un seguimiento, si le haces un GPS, tú lo has dicho muy bien, es necesario que le pongas una conciencia. ¿Cuál es la conciencia de estos tíos? Te sigo, no me fío de ti. Claro. Tienes que ir al juez todas las semanas, tienes que llamar al terapeuta, Claro. porque ellos se excitan mucho antes, ¿eh? Y han visto la cara, y han visto a la chica, y saben, y es ahí cuando tienen que llamar. Luego ellos sí saben cuándo es el momento antes.
¿Tienes ese instinto? Sí. ¿Lo tenemos tú y yo? No. Mira, esa es la diferencia, claro. Javier tiene la experiencia de su vida y yo coincido en esa experiencia. Yo te puedo decir que los programas de recuperación, que se llaman los programas VIDO, violencia doméstica, por ejemplo, aplicados a personas que han realizado actos de violencia en casa, lo que se llama mal dicho violencia de género, que es una perturbación del lenguaje castellano. Violencia machista es lo más correcto, violencia doméstica. Hay unos programas VIDO que se queda la gente encantada de ellos. No sirven para nada, con un agravante. Con un agravante porque es que aquí vivimos en el reino de la hipocresía y de lo políticamente correcto. Se crea un programa de violencia doméstica en la cárcel para evitar, o también de violencia de este tipo, a violadores, para tratar de recuperar, de insertar, de reinsertar, porque la Constitución, y yo estoy de acuerdo, dice que la prisión es para reinsertar. Y yo digo, sí, a los reinsertables. Pero es que hay personas que son irreinsertables y, por lo tanto, trabajar con parámetros idénticos cuando son dispares es un disparate. ¿Qué es lo que se plantea ahora con la modificación del código? Claro. Que es decir, que se queda permanente. Pero ahora, fíjate un caso que tenemos ahora reciente. Una chica sale con un chico y su hermano le dice, no te conviene. Estamos hablando de una chica de 16 años. No te conviene. Ah, no me conviene. Habla con el chico y le dice, busca unos esbirros y que lo maten. Matan a su hermano. Y hace poco veíamos a la chica... ¿Tú crees que pregunta por su hermano? Ella ha dado la orden de que maten a su hermano. No, pregunta por su novio, en el centro donde está. Ese rasgo es psicopático. Tú que estás tanto de la infancia, Javier, evidentemente como autoridad, parece que es el lugar, ¿no?, donde ocurren muchas claves. Y esto sí que puede ser, ¿no?, una luz o una especie de rumbo a tomar. La infancia debe ser más importante de lo que nos creemos. Y muchos de estos casos, no lo sé, me lo contáis vosotros. Los primeros meses de vida. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay chavales que son psicopáticos, que son duros, que son insensibles. Y eso, vuelvo a repetir, el gran autor que es Robert Hart te va explicando el por qué. Y eso los adultos, los padres, la familia, los hermanos, notan, no que sea más duro, no que consiga, es esa distancia afectiva. No importa. Pero por traumas... Porque es un narcisismo llevar al extremo, decir, yo quiero algo, lo consigo, y tu dolor, porque a la mayoría de la gente, por ética, por moral, por normas, y porque sufres, esa capacidad que tienen, hablabas tú del lóbulo frontal, prefrontal, de las neuronas espejo, es como si ellos, a mí, ¿qué me importas tú? Claro, pero si tú, Javier, el otro, te lo ha dicho Javier, que es la guerra, cuando a ti el otro no te importa nada, te conviertes pues como un chaval, pero como que un no joven, es trasladable. que sea un Claro, el caso de un psicópata, que es una minoría, son que no todos los que matan son psicópatas, que de estos 9 a lo mejor hay 1 o 2 psicópatas. Pero que nadie ha dicho lo contrario, No, pero hay en estudios que se han hecho, sí, hay una abundancia en España se han del hecho pocos gen del estudios. guerrero, el Maoa. No hablo de España, hablo de Enrique, Estados tú antes Unidos. hablabas de una cosa, porque a mí me interesa, incluso en el parto, algunos dicen que algún tipo de problemas... ¿Cuándo se detectan? ¿En qué momento de la infancia alguien empieza a ahora te detallo. Yo lo pregunto, sin Por saberlo. ejemplo, se ha determinado en estos casos que hay factores que parecen tener una influencia directa en que el lóbulo prefrontal tenga menos materia gris, como es que la madre sea fumadora, bebedora o que tenga un alto nivel de testosterona durante el embarazo. Por ejemplo, factores de ese tipo. Ahora, por supuesto, traumas. Pero que escucha, sufren esto es muy más. peligroso. Claro. Porque entonces el que lo comete dice, es el mismo principio que el nazismo, las responsabilidades de mi madre, que fumaba, bebía y tal. Es que ahí está la diferencia del ser humano al animal. Aquí habéis nombrado a Teresa Calcuta. Yo creo que ninguno de nosotros 5 tenemos capacidad para ser. Pero podríamos intentar ser más buenos cada día. También hay gente que tiende a ser cada vez más insensible, a despersonalizar. Y entonces, claro, la gente dice, es decir, pero que de los que han salido algunos van a reincidir, seguro. Esto da mucho miedo en general y da apuro, pero lo estamos viviendo. Es que es una realidad que a mí desde luego me alucina. O sea, y a lo mejor interesa que haya mucho miedo. ¿Por qué, Enrique? No, hombre, no, por Dios. Yo pienso que no. Vamos a ver, dices que no. Que no. Que no. A nadie le interesa que haya violadores en la calle. A nadie. Depende a qué tendencias. No violadores. Que la gente tenga miedo, vamos a ver. Si hay un miedo, si yo creo un problema, ya sé que disentimos, como en el 11S disentimos. Es decir, mi pensamiento en ese caso y en este era el mismo. Se crea el problema y se trae la solución. En aquel caso la solución era una represión, un control, la ley patriótica y en este caso
puede ser en un futuro, con este tipo de circunstancias, leyes represoras, leyes de control, incluso el que nos puedan implantar poco a poco, primero a ellos, luego al resto, chips que nos mantengan controlados. Bueno. Es decir, yo siempre digo, cuidado. Ese es un dilema, claro. ¿Dilema, dices? Claro, ese es un dilema. Es decir, si tú tienes un psicópata, vamos a definir a un psicópata. Si al final, como dice Javier, es imputable, pero al mismo tiempo, como dice Paco, difícilmente modificable. El dilema es, poniéndole un chip y cambiándole, ¿debíamos de hacerlo para evitar que reincida? Entonces la sociedad va a decir, sin duda, sí. ¿En un Estado de Derecho se debe de hacer? En un Estado de Derecho se puede perfectamente. Yo creo que sí. Yo creo que se puede hacer y se el debe problema hacer. es que primero se lo hacen a él y luego no lo hacen a nosotros. Yo creo que todo el mundo en España le gustaría saber dónde van a vivir estos tíos y que no se les dejara salir de las cárceles con la cara tapada. ¿Es legal eso? Porque a mí me parece que no es legal estar en un juicio como yo he visto a un asesino violador en el caso de Sandra Palo con la capucha puesta delante del juez. Paco, pero qué respeto es ese a la ley. Ha habido ninguno, momentos en perdona que Javier, ¿y por qué ha salido con la cara tapada con malas intenciones? Mala manera de querer reinsertarse. Unos tíos con la cara tapada no se quieren reinsertar. Paco, ha habido momentos se quieren ocultar. en que en este país la Guardia Civil ha salido tapada y el delincuente es una vergüenza. Eso ya es una vergüenza. ¿Querías aportar algo más? Vamos a ver, sí, lo que quería aportar básicamente es que mientras que estamos hablando de todo esto, es decir, de la pequeña maldad, primero hay una distracción de otros problemas que son los reales problemas que tiene este país y que también, digamos, preocupan a los políticos. Pero segundo, no nos fijamos en lo que habéis mencionado, no en la Madre Teresa de Calcuta, sino en la inmensa mayoría de gente en este país que está contribuyendo económicamente a una recogida de alimentos, que está apoyando las ONGs, que están haciendo... Y eso es anti-instintivo. Lo anormal es que el animal humano no siga el impulso de sus genes de autosatisfacerse y preocuparse solo de él y de su familia y ayude a otros. Eso es antinatural. Y resulta que eso no es noticia. Pero es que la noticia es no quiere ser la violada, mierdecita Enrique. de estos sujetos. No quiere que la violen, no quiere que violen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, no quiere que la violen. Y por lo tanto exige que los delincuentes estos sean localizados, que sean fácilmente identificables, que se enseñen sus caras. Es decir, tenemos derecho a que se reinserte y sepamos dónde está. Y no perderle de vista, ahora hay que tener porque es un tipo peligroso que puede hacernos daño. Al riesgo del linchamiento, que es otra. Y luego, por otro lado... Oye, estás pasando a un punto que nadie ha mencionado en esta mesa, salvo tú. Bueno, pero, pero es lógico que lo mencione. No, estamos hablando de los violadores. Claro. Y hasta ahora las víctimas ni siquiera les han ofendido. Han sido tan buenas que han ido a la puerta de la cárcel y ni siquiera le han soltado un bofetón. Lo que digo hombre, es que por favor. No, pero habla del problema. Lo que no puede ser. Pero si aquí los únicos que son linchados son las víctimas, hombre. Hay que enterarse de una vez por todas. Las víctimas, mira. Te veo indignado, Paco, te veo indignado con esto. Me veo indignado porque, mira, es normal, pero creo que no en este caso con Javier Urra. A los padres de Sandra Palo, a los que tú también conoces. Pero Paco, que no me mires como que estás en contra porque no estamos en contra. De Leticia Lebrato hacer como que estás en contra para decir tú. Y de toda esta gente que se han convertido en zombies desde que les mataron a sus hijos. No les han dado justicia, les han tratado fatal. Y en este momento se vuelve a dar otro disgusto. Se habían recuperado un poco la paz social y la paz vital y estaban recuperando su pareja y su matrimonio, se han hundido otra vez. Así que sales tú hablando del linchamiento. No. ¿En qué punto de España? ¿En qué punto de España? Si las víctimas decir algo a Javier, buenos de Dios. Paco, escucha. Hombre, tú puedes demasiado buenos. Paco, escucha, tú puedes hacer un monólogo, pero no te vas en contra de quien no lo está. Hombre, es que no, lo que digo es que perderíamos... Al final no queda nada, Javier. No queda nada. Y aquí lo que queda es que han sacado a los agresores a la calle. Pero Paco, que quede claro, asesinos múltiples, violadores en serie. Paco, está claro. Está claro. Totalmente de acuerdo. Y comprendemos la indignación también. Mira, te lo voy a decir en dos palabras. Yo soy amigo de esos padres. Es fácil. Y lo he vivido con ellos. Lo que digo es que sería peligroso que un señor que está en un pueblo, al final haya un linchamiento, porque entonces el Estado de Derecho pierde toda su categoría. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es un libro que está escribiendo ahora, hombre. Déjame que te diga que yo me planteo también cómo lo viven la familia de los violadores, de los... Porque claro, en el caso de los etarras, etcétera, ahí
A mí me da igual la familia de los ideologías, violadores. etcétera. No, pero a mí no me importa. A mí totalmente igual. Bueno, Paco, igual. Pero escucha, pero a mí lo que me parece a ti me parece bien. Pues sí, déjame por que eso, yo por piense- lo que me parezca lo que tú estás diciendo, lo que de quiero que decir, puede ser linchada. el Cuando padre- yo he estado con las víctimas allí y se han limitado a gritarles, a decir, ¿cómo salís? ¿Cómo nos dejan esta gente en la calle? Paco, ¿Dónde se ha producido un pequeño vamos un poco más detalle allá. de Javier, violencia? Javier, dicho un momento, eso. Javier, Oye, Javier. me encanta lo que es llevar la contraria de lo que no se ha dicho. Queda es claro. una cosa digna Javier, de queda estudio. claro. ¿Por qué no hacemos una cosa para...? Sí. Porque este tema indigna, evidentemente. Vamos a hacer una cosa de cara a los oyentes y que muchos, perdón, a los espectadores, y que muchos son seguidores del programa y que están viendo las noticias, los informativos y que creen que nosotros podemos darle otra perspectiva como se ha hecho aquí. Pero claro, ahora ya, esto se irá olvidando, me imagino, sigue la vida cotidiana y yo no sé si hay algún tipo de consejo de qué pasa, hay que ir más precavidos, qué hay que hacer, Pues la yo creo que gente no. normal y corriente. Escucha, Tienen que variar sus lo que no actitudes. puedes ir- yo creo que lo sois que- 4 expertos de primer nivel y podéis decir algo. Mira, en una gran ciudad se dispersa. En un pueblo, sí es verdad que sabes dónde está. Ahora bien, tú no puedes, en lo que es mi ámbito, con el tema de los niños, meterles algo paranoico y decir, joder, vente a casa corriendo desde el colegio porque hay un... Porque eso le genera... Acabas... el miedo social puede ser peligroso también. Yo creo que el violador es el que tiene que estar en la cárcel y no el niño que tenga que venir corriendo a casa y no pueda jugar por un miedo a. Otra cosa es, hay un cierto sentimiento de indefensión. Pues claro que antes de que salieran estos tipos tenemos violadores y psicópatas en la calle que no sabemos quiénes son. Y por cierto que cuando la gente detiene a alguien dice, ¡ay, pues era un vecino muy majo! Bueno, muy majo relativamente. Ahora sí sabemos que hay X que son muy problemáticos. Y yo soy el primero que lo creo. Ahora, de ahí a que la gente cambie su sistema de vida, yo lo veo que sería... De todas formas, Javier, parece que es un prisionizar. tema muy complicado, ¿eh? Es un tema muy difícil y os Sí, pido, sí, por favor, nada, un minuto a cada uno de ese mensaje que lanzáis directamente a tantos cientos de miles de amigos. Javier, Hay que Vamos a ver, preocuparse. no estamos ante una sociedad sometida a un riesgo personal directo de cada uno de nosotros. Es una extrema minoría. Pero sobre todo el mensaje que yo diría a la gente es: tengan ustedes no las precauciones normales que tienen que comunicar a sus hijos y a su propia conducta. Y en esa vida normal, yo no digo que ese riesgo sea un riesgo que tengamos que darlo por bueno, pero es parte de la vida. Y lo que no podemos es convertir nuestra vida en una actitud patológica de autoprotección, como ocurrió en Estados Unidos en los años 60, que la gente se hacía refugios atómicos. Porque eso al final lo que te lleva es a vivir dentro de tu propia prisión. Claro. No hagamos eso. Paco. Yo, desde luego, sí que recomendaría a todas las personas que tuvieran muy en cuenta que estamos viendo una situación extrema, particular, que no hemos vivido con anterioridad, de individuos muy peligrosos. un consejo De a esa quien se haya ciudadanía, cumplido o no. un consejo cotidiano. Yo, desde luego, que no perdieran de vista en ningún momento a los niños. Enrique. Yo pienso que la indignación es lógica ante situaciones de este tipo, pero bajo ningún concepto la alarma social, porque vamos a ver, sería tan estúpido como estar con un ataque de angustia cada vez que cogemos el coche. Yo que vivo fuera de Madrid, pues, oye, es infinitamente más fácil que muera en esos viajes que no que me ocurra algo, bueno, si fuera una mujer más con alguno de estos individuos. Y segundo, que dejemos de sumergirnos tanto en el fango de estos individuos que son una minoría, que es el fango de nuestra humanidad, de nuestra civilización, y empecemos a valorar más todo lo positivo, a que eso positivo emerja como está emergiendo sin tener realmente mucho apoyo de los medios de comunicación o del sistema. Parece que al sistema, es mi opinión, le interesa más bien que tengamos miedo que no solidaridad. Nos quedamos con ese mensaje. Y ha sido maravilloso escucharos, sobrecogedor también, implicados en lo que está ocurriendo, está pasando ahora mismo, y yo espero que no tengamos que hablar de futuros acontecimientos. Ojalá sea así, lo deseamos de todo corazón. Hablaremos. Ojalá. Por desgracia hablaremos. Ojalá nos equivoquemos, pero hablaremos. Ojalá nos equivoquemos. Gracias a los cuatro. Gracias ha sido a ti. tremendo y al mismo Ha sido tiempo me dejáis con un temblor absoluto, un temblor que no tiene nada que ver con el misterio cotidiano, con lo que contamos, que en el fondo estimula la fantasía, la imaginación, que hace pensar en otras cosas, pero bueno, esto también es el misterio del cerebro humano que no acabamos de entenderlo. Vamos con otra historia bien distinta, la de un militar que se interesó en lo más enigmático que hay porque le pasó algo. Se resumiría en estas escenas, véanlo.
Viajemos en el tiempo. Marchémonos a una isla, la de Mallorca, pero con una postal mucho más oscura y desconocida que las habituales. Aquí no hay turistas, sol, playas, no. Aquí hay carreteras serpenteantes, interior y a veces algo que nadie espera. Ocurrió muchas veces, según los informes militares a los que hemos tenido acceso, entre el año 1975 y 1980. Pero hay algo más, algo que hace de este expediente una anomalía auténtica. No quiero contárselo, quiero que lo descubran. Una noche, un matrimonio viaja en un vehículo, les pasa algo. Ese hombre quedará marcado profundamente y querrá saber la esencia de lo que le salió al paso. Y su propia vida se convertirá en un misterio, con un final abrupto. Para los investigadores de lo extraordinario, hay que decirlo, el misterio Banyuls sigue siendo algo muy serio. Es el momento, quizá, de conocerlo. No son muchos los militares que han sido testigos directos del fenómeno ovni. Menos aún los que se han atrevido a relatarlo, y contados con los dedos de una mano, los que han vivido esta experiencia en más de una ocasión. Uno de ellos es el comandante del Ejército del Aire español, Miguel Banyuls, quien en 1980 vivió a bordo de su automóvil una experiencia que le conmocionó profundamente. Una luz muy intensa se le echó prácticamente encima. Él pensó que era un conductor temerario y realmente se sobresaltó. Veía una gran luz que como que se le acercaba, ¿no? Pensando que era un camión, esas son palabras textuales de él. Hizo la expresión de decirle a su esposa, este bestia se nos tira encima. Y ya no tuvo más tiempo de decir más nada cuando esta luz, esta gran luminosidad se le pasó por encima del coche y el coche en cuestión de instantes le quedó girado y quedó en dirección contraria de la dirección donde él iba. En aquella época la carretera era muy estrecha, con lo que es difícil que girara así con facilidad y quedó profundamente impactado. Años antes de este traumático encuentro con lo desconocido, Banyuls ya había sido protagonista de otro hecho insólito, ocurrido en la base militar donde se encontraba destinado. En una ocasión, haciendo guardia en el mismo radar de Puigmayor, eso ya era por la noche, vio cómo salía del mar una esfera de color rojo de un diámetro aproximado de unos 30 centímetros y un rojo muy vivo, y vio cómo se elevaba con mucha velocidad hasta que quedaba más o menos a su altura del radar, que esto pues estamos hablando más o menos de unos 1.400 metros de altura de nivel de mar, ¿no? Y ahí esta esfera se descendía lentamente hasta que volvía a introducirse en el mar, y esta, dijéramos, actitud que tenía la esfera se repitió 3 veces. Con la inestimable ayuda del profesor Miguel Bibiloni, nuestro equipo pudo localizar a un periodista que vivió una experiencia semejante a la de Banyuls y su esposa, en el mismo tramo de carretera, pero 5 años antes. Yo me iba a Banyalbufar, un pueblo, era un domingo de junio, para unos trabajos. Y cuando estuve a la altura de un cruce que está entre Valldemosa y después de Espolas, se me presenta un bólido con un color butano. Me deslumbré un poco. Aquí ya perdí el conocimiento y me encontré con el coche girado hacia Palma, a la altura de una urbanización que se llama Jardín de Flores.
despierto dentro del coche. Y yo decía, ¿qué me pasa? Pero con un estado de, no sé qué tenía, es que no lo sé qué tenía. Y es que esta zona de la costa norte de Mallorca ha sido escenario de numerosos avistamientos extraños. Y estábamos yo y mi cuñada y una sobrina. Y con eso de detrás de nosotros salió, pero no puedo decir a qué velocidad porque no la sé a qué velocidad iba, pero a toda pastilla salió detrás de nosotros y se tiró hacia el mar, pero se tiraba así, digo, va a caer al mar, pero no, planeó y desapareció. Y era poco más o menos como una piscina grande, pero redonda. Y vimos que era material. Yo vi 4 ventanas detrás. Bueno, vimos el aire. El aire que hizo cuando pasó. Lo oímos, lo sentimos. Fue por eso que chillamos tanto. A Miguel Banyuls, el extrañísimo encuentro en la carretera le cambió la vida. Desde ese día, el comandante caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo vivió atormentado, obsesionado con la ufología, recabando información y pensando una y otra vez en aquella luz desconocida que le embistió aquella noche. En su cabeza, las mismas preguntas. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Y una certeza que le martilleaba las sienes. Tal vez vinieran a por él. Años después, ese círculo de misterio que se generó en torno al militar se cerró de manera dramática. En la mañana del día 20 de octubre de 1995, el excomandante del Ejército del Aire, Miguel Banyuls, vino a pescar como solía hacer en esta misma zona muy cerca de la Torre de las Ánimas. Sin embargo, Banyuls, con 67 años en aquella época, jamás regresó a su casa. Pese al esfuerzo de los equipos de rescate, solo pudieron encontrar su barco a 20 metros de profundidad, pero jamás encontraron su cuerpo, que desapareció misteriosamente. Desaparece de una forma muy anómala porque fue en pleno día, con un mar pues, en muy buen estado. Este día lo recuerdo muy bien, esta zona estaba en calma, podría haber un poco de brisa, pero estaba muy bien. Y después el señor Banyuls no ha aparecido, no hay rastro, al menos oficialmente que se sepa, ¿no? La muerte de Banyuls sí que es uno de esos casos realmente que conmocionaron la vida del pueblo, ¿no? Pues un personaje conocido, pues amable, pues un personaje que de golpe y porrazo pues desaparece en el medio del mar, ¿no? Sí, fue un caso muy, muy chocante. Para muchos especialistas, la desaparición de Banyuls estuvo estrechamente relacionada con aquella gran luz con la que se topó en la carretera. Unos días antes, el comandante había concertado una cita con el físico Miguel Bibiloni, a quien, al parecer, quería contarle algo de vital importancia. Cuando él quiso que habláramos, pues no llegamos a hablar. Él desapareció, se ahogó, murió antes de que habláramos. Él tenía sus inquietudes y quería contar su experiencia a alguien que se fiara, pero yo ya te digo, yo no llegué a hablar con él. ¿Cuál era esa revelación? ¿Por qué cuando hablaba de su incidente en la carretera se ponía extremadamente nervioso? ¿Había averiguado algo que nunca había contado a nadie? Posiblemente nunca lo sabremos.
Pues Banyuls se llevó su secreto hacia el fondo del mar. O quién sabe, tal vez hacia algún lugar del universo. Lo digital puede ser un nexo entre el pasado y el futuro. Concentrado todo ello en un icono muy especial que van a reconocer enseguida. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Un icono que, bueno, esta es prácticamente a su vera. Sí, se trata de la Sábana Santa. Hasta ahora, si uno quiere verla de cerca, verla en detalle, ver a la Sábana Santa, la síndone, tenía apenas algunas opciones. Conseguir libros sobre el tema como este, coger un póster como el que tengo a mis espaldas y examinarle con una lupa, o esperar a una nueva ostensión del lienzo en la Catedral de Turín. Pero claro, la última ha sido hace solo unos meses, en marzo de este año, por lo que parece que tendremos que esperar para que eso vuelva a suceder. Afortunadamente, para los usuarios de iPad y de iPhone existe una muy buena solución. Esperemos que pronto esté también disponible en Android. Se trata de la aplicación Sábana Santa 2.0. Fíjate, te la muestro en pantalla. Casi se podría decir que estamos ante una aplicación oficial, ya que ha sido autorizada por la Archidiócesis de Turín en colaboración con la Comisión Diocesana y el Museo de la Sábana Santa. Lo que vamos a poder hacer con esta aplicación, Iker, es explorar detalladamente el lienzo. Las imágenes, que son de muy alta resolución, permiten ver detalles invisibles a simple vista, con elementos que ni siquiera en las ostensiones tradicionales han permitido observar. También, por supuesto, está disponible la famosa imagen en negativo. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que me estás contando algo que me da un poco de rabia. O sea, yo que he estado 2 veces delante de la Sábana Santa, ¿voy a ver más cosas con la aplicación que lo que vi ya a simple vista? ¿Tan increíble es la resolución? Bueno, pues fíjate hasta dónde llega el nivel de detalle, que podemos ver incluso minúsculas, casi microscópicas salpicaduras de cera procedentes de las velas que la han ido rodeando en los últimos años, e incluso los agujeros de las chinchetas utilizados en la exposición del año 1898, cuando por un error en las medidas de la sábana se tuvo que enfrentar con urgencia a un problema a la hora de fijar al bastidor. Como dices, Iker, yo sé que tú has podido estar frente al lienzo original en Turín, que has tenido oportunidad de fijar tus ojos en él y probablemente estarás pensando que la experiencia con la aplicación no se puede comparar. Bueno, es posible que así sea en el fondo, pero te doy un dato. La digitalización se ha hecho a partir de casi 1.700 tomas fotográficas individuales en una sola imagen digital. Y esa imagen tiene 12.000 millones de píxeles. Para que nuestros amigos se hagan una idea de lo que eso supone, toda esta información se ha memorizado en un archivo de 72 gigas. Todo eso equivale al contenido de 16 DVDs. Ese es el nivel de detalle. Bueno, todo dicho. ¿Hay algo más? ¿Alguna información complementaria que pueda interesar al estudioso de la Sábana Santa? Pues sí, porque la aplicación es muy interactiva y muy dinámica. Nos va a permitir convertirnos en protagonistas de una verdadera visita virtual. Está disponible en 4 idiomas y además contiene muchísima información sobre los elementos del lienzo, sobre la figura, sobre los aspectos científicos. Bueno, hay fichas centradas en la línea temporal, en el análisis médico-legal, en la hematología, en la química, en la botánica, en el carbono 14, la conservación de la tela. Bueno, tenemos 2 versiones. Hay una gratuita, con los aspectos básicos que ya tiene una muy buena perspectiva del lienzo, y otra de pago por 3,60 €, que es la que nos permite tener esta mayor resolución. El precio no está mal, sobre todo si pensamos que resulta bastante más barato que irse en avión hasta Turín, sobre todo en estos tiempos. Bueno, y ver detalles que a lo mejor nunca se habían contemplado. Y te lo pregunto a ti, ¿qué impresión da? ¿Varía la imagen que uno tiene arquetípica de la Sábana Santa al navegar uno casi por dentro de cada trama de hilo? ¿La impresión que produce ese rostro está ahí fuerte? ¿Cambia? Sí, porque no es muy habitual. Como te digo, hasta ahora teníamos la posibilidad de ver la imagen, bueno, pues en un tamaño bastante reducido. Lo más que nos podíamos acercar era a uno de estos libros o en el póster que tengo a mis espaldas. Pero claro, poder acercar con el zoom de nuestro iPad o nuestro iPhone hasta esos extremos insospechados es bastante impresionante, y sobre todo si en vez de utilizar el positivo de la imagen utilizamos el negativo obtenido por Secondopia en 1898. Es muy impresionante, Iker, y de verdad que merece mucho la pena. O sea que Diego Marañón en la costa cantábrica, en su casa, tiene la Sábana Santa en la mano y tiene quizá el mismo impulso, la misma impresión tremenda de cuando Secondopia a oscuras hizo hace más de 110 años esa foto que ha dado la vuelta al mundo. La Sábana Santa, por tanto, pasarán siglos, será lo que sea y pervivirá, custodiada en esa especie de urna eterna que es lo digital. Diego Marañón, me ha encantado, como siempre, amigo. Un abrazo muy fuerte. Un placer, Iker. Hasta la próxima semana. Bueno, pues
hay cosas como avanzan, ¿no? Cómo avanza la tecnología. Pero ¿saben lo que pasa? Que pienso yo que hoy hemos estado muy oscuros. Es que el tema es el que es. Que hemos generado un miedo, que es un miedo real, no hemos inventado nada, ustedes lo saben. ¿Y cómo podríamos girar un poco esto? Partiendo de ese cerebro, que sabemos que en la infancia, nos han dicho los especialistas, toma un camino extraño, ¿no? De la falta de empatía, de la violencia, de la agresividad, del no importarle el otro. Quiero contarles una historia, la historia de un libro también, que es bien distinta. ¿Me acompañan a la Biblioteca del Alma? Hemos tenido un contenido tan oscuro, tan maligno, que es bueno llegar a la Biblioteca del Alma y tomar un libro que si irradia algo es luz. Además con una hermosa historia de superación. El nuevo niño, un libro de hace unos 11 años de Michael Gurian, aunque no es fácil de encontrar. Es un hombre que realizó experimentos sobre la mente infantil sumamente interesantes. Fuera de lo normal. Un poco un doctor Gaona con talante científico-filosófico que por ciertos condicionantes en su vida se sumerge en lo que le interesa, la mente del niño. ¿Y saben por qué? Porque él fue un niño maltratado. El doctor Gurian fue una persona que tuvo esa enorme desgracia que se repite en cualquier país, en cualquier circunstancia, en cualquier historia. Y lo imaginamos casi, yo lo estoy viendo, acurrucado, como él ha contado en algunos de sus trabajos, y siendo maltratado sistemáticamente. Él luego descubrió que su cerebro iba a tener una serie de dificultades, de taras importantes, taras que se pueden ver con la tecnología, es lo asombroso. Y ahora les contaré por qué, a qué conclusiones llega este hombre. El terror, casi en posición fetal, observando a alguien, lo imaginamos, en el umbral de la puerta, puede ser su padre, su madre, un familiar, y con esos ojos del niño que sabe que va a ser golpeado. Yo creo que la inmensa mayoría no tienen luego una trayectoria como la del doctor Gurian. Es más, es como una especie de homenaje a esas personas que, saliendo de ese infierno, siendo un niño, abusando de un niño, cosa más triste, logran rehacer su vida y convertirse en especialista en niños. Porque él dice, el doctor Gurian, que le da la sensación de que la magia, la luz del universo, que en el fondo es un niño, se la han privado, se la han arrebatado, se la han troceado. Qué interesante, un hombre que es niño maltratado y que pasa por todos los socavones de la existencia y con esa tara fuerte, acaba por entusiasmo queriendo saber mucho más de lo que él no pudo tener. Es una historia de recuperación del tiempo y la emoción perdida también. Gurian se empieza a interesar, se empieza a documentar, empieza a trabajar, empieza a ver libros y libros como estos que están aquí. Pero le ocurre algo singular, concreto, que es como el estallido. Esa es la luz que él detecta. En algunas de sus páginas lo cuenta con una emoción tremenda, ¿no? Tiene una niña y cuenta él, y es interesante que un hombre que a veces puede parecer racional, un hombre de conocimientos, exprese en sus libros esta fuerza, este entusiasmo. Desde muy pronto, dice el doctor Gurian, tenemos conocimiento de que la luz del universo luce en nuestro hijo en su calidad de humano, que la fuente de luz original, habla un filósofo y un científico, que podemos llamarle Dios, Brahman, lo que ustedes quieran, ha elegido a nuestro hijo para realizarse en él, y nuestro hijo es la forma individual de la luz. Esa teoría de que el niño es lo más preciado, lo más sagrado, lo más luminoso, el auténtico reflejo de la divinidad, pongan el nombre que quieran, la mantiene Gurian muy vivamente. Él sufre un shock tremendo al tener por vez primera a su hija en brazos. Ya no le valen solamente las escrituras, los tratados, sino que quiere ir más allá. Y se convertirá, y esto me parece asombroso, en todo un especialista que deriva el conocimiento informático-científico a escanear la mente del niño, que descubre cosas maravillosas, cosas increíbles. Por ejemplo, él está viendo que hay una nueva generación de escaneo mental, escaneo cerebral, que por vez primera los científicos con máquinas muy sofisticadas pueden hurgar en lo más profundo íntimo nuestro, que, no lo olviden, es el cerebro, es la mente, es el pensamiento. Dice Gurian, y lo cuenta en este libro que a mí me impactó, evidentemente. Un día pusimos a una niña de unos 6 años a bailar frenéticamente, a bailar
con entusiasmo a bailar una música que a esa niña de verdad le apasionaba. Esos electrodos en el cerebro de la niña comunicaban sus ondas cerebrales, la lectura de ese pequeño centro de pensamiento y espiritualidad hacia un terminal informático. Imaginamos al científico manejándolo y a Gurian observando. Él dice que fue otro momento de flash en su larga búsqueda. De pronto, a esas conexiones neuronales de las que tantas veces hemos hablado, en esa niña se replicaban a tal velocidad, el mapa neuronal, el crecimiento interno de su cerebro era de tal calibre que se producía luz visible. Todos nos han contado, hemos pensado en algún momento que la luz es todo, es el inicio de las cosas. Bueno, pues en el cerebro de esa niña de 6 años se emitía luz visible, interpretable por el ordenador. Se iluminaban zonas del cerebro con una fuerza que, por cierto, será imposible más adelante, cuando ya nuestro cerebro se ha anquilosado un poco y esas sinapsis o conexiones no ocurren. Siguiente escena de esta historia maravillosa. Bueno, pues podría ser perfectamente lo que Gurian dice que es la evolución de la familia. Él se preocupa, él analiza el desarrollo cerebral, él piensa que es la máxima potencialidad, que no le prestamos atención, que es mágica, que como dicen otros estudiosos, prácticamente el 98% de los niños en esa franja temprana pueden ser auténticos genios, que luego es la vida cotidiana, los esclavismos de la vida cotidiana, los estímulos permanentes en cierto sentido de la vida cotidiana, los que van quitando esa posibilidad de genialidad, de auténtica alma del mundo. Bueno, pues Gurian cree que en un principio de la historia hace un estudio impresionante. Las familias en la cueva paleolítica ya tenían bastante con sobrevivir, había lazos de afecto, pero lo importante era la supervivencia. Más adelante, cuando llegó el Neolítico, la Edad Media, empezaron a ver los dioses, las reglas, para algunas cosas buenas o cosas malas, las leyes venidas de algún punto del cielo. Ya no solo había que comer, sino comportarse con cierta moral. Así se educaban las familias. Y llegamos a nuestro tiempo, o desde hace 300 años. La economía es lo fundamental. Se educa a los hijos para que tengan un mayor provecho, para que sean hombres y mujeres que tengan un futuro económico resuelto. Bien, y dice Gurian, qué interesante, y cuando en una familia ya se ha cumplido el baremo del hambre, de la moral o de los preceptos o de la filosofía, y también se ha cumplido el hecho de que hay una economía ya solventada, ¿qué queda? Siempre está todo en evolución. Él dice que llegaremos a esa imagen casi arquetípica de ese ser que está a punto de nacer a un mundo nuevo, ese ser casi cósmico. Queda realmente hacernos fuertes, conservar, adorar, ser conscientes de que el alma del niño es lo más importante, que esa luz del confín del universo, esa luz de Dios si ustedes quieren, del Dios en el que ustedes crean, está concentrada en ese niño o niña que nos sonríe y que nosotros tenemos que estar también aprendiendo de un montón de cosas que hemos olvidado. Hablamos mucho de la infancia y de sus misterios, y el doctor Gurian, sin duda alguna, viendo, imaginando esa escena del niño como auténtico Dios, también lo han criticado por eso, porque algunas personas ultra ortodoxas en su dogma no querían saber nada de eso. Él decía, no hay más Dios que el niño y su reflejo de la luz del inicio de las cosas, que ahí está lanzando su mensaje. Tenemos que potenciarla, no podemos dejar a nuestros hijos solamente al albur de los estímulos de que tengan una vida económica resuelta. Hay mucho más, sigue la evolución cósmica, la mentalidad tiene que ir más allá. Explorar el alma del niño con experimentos como el que hace, yo creo que es una muestra de que hay personas que, siendo niños maltratados, con todo en contra, pues realmente van un poco más allá. Gurian decía que al mismo tiempo que había luz en experimentos con niños, luz auténtica, había oscuridad, había manchas. Niños maltratados, niñas vejadas, veían en los ordenadores auténticos agujeros negros dentro del cerebro. Y dice Gurian, manchas que con el paso del tiempo siguen ahí, como si en la luz de nuestro cerebro quedara una mácula indemne de lo que hemos sido, de la felicidad o, por desgracia, de la tragedia. Pero este doctor demuestra que a pesar de lo peor, se puede convertir uno en todo lo contrario. Con las peores circunstancias puede acabar siendo un hombre que da luz e investigación. Yo creo que es un buen ejemplo, ¿verdad? Pues desde este ejemplo nos vamos a otra historia bien distinta, pero siempre marcada por el amor al descubrimiento, como tiene el doctor Gurian. Vamos con más cosas en Cuarto Milenio. Ahora tenemos preparado una historia que seguro les va a sorprender, porque quizá
digan, bueno, ¿qué pinta esto dentro de la órbita de Cuarto Milenio? Bueno, dentro de la órbita de Cuarto Milenio pinta ya casi todo, porque en casi todo hay enigma y misterio, y una forma de aprender cosas que habitualmente no nos cuentan. Verán, en las Olimpiadas de Seúl, del año 88, el mundo se quedó sobrecogido con la potencia, la fuerza de unos hombres que parecían, y mujeres, máquinas. Se habló de auténticos robots atletas. Hubo éxito, hubo medallas, hubo algo impresionante a nivel de gloria deportiva. Es lo que perseguía esa nación, una nación siempre cerrada en sí misma. ¿Recuerdan la película La vida de los otros? Ese espía permanentemente en la parte inferior de un domicilio escuchando la vida de otras personas. Bueno, pues así era la Stasi. Y los servicios de inteligencia, el espionaje y el intento a toda costa de convertir a hombres en auténticos androides para conseguir ese éxito deportivo viene a colación ahora en Cuarto Milenio. Cuando un Estado dictatorial, totalitarista, emplea al ser humano como un objeto, acaban pasando cosas increíbles. Tan increíbles que lo que empieza siendo una historia deportiva acaba convirtiéndose en la pesadilla de buscar la raza perfecta prácticamente. Lo digo, se van a sorprender. También les va a sorprender nuestro invitado, el autor de este reportaje increíble de investigación, Michael Robinson. Buenas noches, amigo. Muchas gracias, sí, que es un placer estar aquí. Bueno, el placer es mío porque aquí tengo a uno de mis ídolos. Hace 25 años yo le veía en el viejo Sadar. Ídolo como futbolista e ídolo como gran comunicador, todos ustedes lo saben. Con un programa sensacional. Y uno de ellos nos hizo saltar del asiento y decir, esto tenemos que continuarlo, por lo menos tenemos que informar a más público. En Informe Robinson habló de algo que ocurrió en la Alemania del Este. Esa Alemania que yo creo que Robinson nos han quedado a todos como la imagen de la vida de los otros, el espía, ese mundo de todo el mundo perseguido, todo el mundo. Tú descubriste algo más que ya es alucinante. No estaría muy desencaminado lo de hombre robot, ¿no? En este caso. Sí, el deportista robot. Claro, es que en el mundo comunista, Unión Soviética, Alemania del Este, estaban intentando procurar que tenga la raza superior, la ideología comunista, como vimos, una carrera hacia la luna, el espacio de la luna, inclusive con combates de ajedrez. Fischer, Spassky, el comunista, el capitalista. Entonces programaron en el Alemania del Este, durante 20 largos años, tenía un sistema de dopaje sistemáticamente hecho para todos sus deportistas, intentando procurar una superioridad aplastante ante el mundo occidental, diciendo que nosotros tengamos razón. Pero quiero ver un fragmento de tu maravilloso programa, que recomendamos desde luego, y que luego me cuentes más, ¿vale? Porque es que o se ve o no se cree. Esto que sacó Michael Robinson y su equipo, Canal Plus, o se ve o no se cree. Así que si te parece, vamos con un fragmento, que el público se sorprenda, y luego en compañía de dos buenos amigos más, el doctor Cabrera y Santiago Camacho, vamos a saber qué pasó con esto, si esto podría seguir, Michael, y hasta dónde nos lleva, ¿no? Este deportista hombre robot del futuro. Ha dicho Robinson algo que estremece, ¿no? Buscando la raza perfecta. Veamos, por favor. En plena Guerra Fría, la antigua República Democrática Alemana utilizó el deporte para demostrarle al mundo que el socialismo era el mejor sistema. La RDA, un país de tan solo 18 millones de habitantes, logró 102 medallas en los Juegos Olímpicos de Seúl. Un éxito deportivo sin precedentes que ocultaba un terrible secreto. No importaba la vida de las personas. Se abusaba de niños y jóvenes con fines políticos. Tenía un marcado componente político y todo les daba igual. Pensé en suicidarme porque no quería vivir así. Su vida habría sido normal si no le hubieran administrado esa enorme cantidad de hormonas masculinas. No sé cómo habría sido mi vida sin las hormonas. Jugaron a ser dioses sin importarles el precio.
Jugaron a ser dioses. Ahí teníamos al personaje, medidas de modelo, y después un hombre, lo han visto. Lo recuperaba Michael Robinson en este increíble y extraordinario reportaje de investigación. Jugaron a ser dioses, mi cuerpo parecía una máquina. Sí, bueno, ganar a toda costa, tener razón. Y los deportistas eran las herramientas de un régimen cruel. Pero imagínate, cuando ellos están dopándose, ellos no lo entienden como tal, no están dopándose. Porque primero viene el lavado de cerebro, que iban a competir día a día. Hablamos un poco de deportistas soldados también, sí, ¿no? Exacto. Y luego imagínense, porque Heidi le gustaban los hombres y que si algo era promiscua. Y luego de paso de tiempo, ahora ya no te ponen los tíos. Y peor, estás atraído por tu compañera. Ese tortura emocional para ese ser humano debe ser terrible. Y vamos a aprender un poco más, doctor Cabrera, como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches, Robinson. Santi, buenas noches. Buenas noches. Es que, doctor, ha habido términos que igual no alcanzamos a entender. Tú no solo fuiste director del Instituto Nacional de Toxicología, sino que eras miembro de la Comisión Nacional Antidopaje. El instituto era miembro de la Comisión Nacional Española, ahí vimos de todo. Y se han dado datos en el reportaje de Michael Robinson. Hombre, son datos que los técnicos conocíamos. Y son una barbaridad absoluta, eso de 900 gramos atletas como Ben Johnson y 3.000 a estas personas. Eso... Y con lavado de cerebro, ¿eh? Eso, cuando el cuerpo, la propiedad del cuerpo es el Estado, el cuerpo es un objeto. Y cuando es un objeto y una cosa, se puede hacer esto. Esas cantidades de testosterona, de anabolizantes, de nandrolonas y de historias así, son mortales prácticamente, detectando picogramos. O sea, están detectando cantidades infinitesimales. Eso es, se detectaba con ahí metías una de estas tiritas, se ponía roja y ya sabías que había. O sea, eran cantidades bestiales que modificaban, como hemos visto en el reportaje, a la persona. O sea, tenías una mujer, pasabas a un hombre. Como hoy, un pez cambia de sexo porque los ríos están contaminados, igual. Pero vamos a ver, Michael, claro, la alarma yo creo que surge cuando de repente un país como Alemania Oriental, lo que era la República Democrática Alemana, se convierte en una máquina de éxitos. Han pasado casos que Santi nos contará después, parecidos, y claro, los otros atletas yo creo que dicen, bueno, pero estos robots, ¿quiénes son, no? O sea, fue una sorpresa mundial y ahí empezaron quizá las investigaciones. Tanto era, yo me acuerdo perfectamente que en el Reino Unido quería saber qué métodos de entrenamiento. Éxito político, Santiago. Lo de la República Democrática Alemana, claro, es que tenía otros componentes que algunas películas nos han aproximado, pero pocos terrores, y aquí se ha mencionado, como la Stasi, ¿no? Yo creo que tienen más fama otros servicios de inteligencia, se habla de servicios de inteligencia muy malos, pero madre mía, con la Stasi y su seguimiento y convertir a hombres y mujeres en robots para dar gloria a un Estado. Sí, porque es que hay que pensar que la República Democrática Alemana era un país dominado por la estructura del Estado y dominado sobre todo por la Stasi. La Stasi llegó a tener un agente por cada 60. De repente tú entrabas en tu casa y descubrías que las cosas no estaban en su sitio, pero nadie había, o sea, podía haber fantasmas, era un poltergeist, y otro día te desaparecía un objeto. Había unos grados de presión psicológica sobre muchas personas que se consideraban indeseables o desviadas, que se llegaba a un refinamiento brutal. El colmo del refinamiento es un dato que se ha dado muchas veces, pero que no deja de ser asombroso. En esos archivos de la Stasi, en cada expediente de cada ciudadano había una toallita. Esa toallita se había obtenido muchas veces en interrogatorios, en momentos de hacerse el carnet de identidad, ese tipo de momentos oficiales, poniéndola subrepticiamente debajo del asiento del sujeto. Esa toallita estaba para conservar el olor de esa persona. Se guardaba en un frasco hermético y ese frasco hermético se usaría eventualmente ¿para qué? Por si había que seguirle con perros, para que los perros tuvieran ese olor y pudieran seguirle en una persecución campo a través o atravesando el muro de Berlín o ese tipo de cosas. Hecho, el materialismo, o sea, es decir, el materialismo dialéctico, el marxismo, llegó a imponer en las leyes de estos países que el suicidio estaba penado por la ley, porque tú no podías atentar contra tu cuerpo porque tu cuerpo no era tuyo, era del Estado. Penado por muerte, ¿no? Exactamente. Es decir, le internaban en un campo de reacondicionamiento psicológico y esto ha sido los códigos de allí. O sea, estaba prohibido porque no era tu cuerpo, era del Estado. ¿Ha habido escándalo en Alemania con todo esto, Michael? Es decir, estos atletas robot
estos seres humanos llevados al máximo cuando ha caído el muro de Berlín, cuando el mundo ha cambiado? ¿Qué pasa con ellos entonces? Hoy es una anécdota. Cuando estamos haciendo el reportaje, no era sorpresa, era algo anecdótico. Nos ha fastidiado, claro. Y está tomado así, menos que para allá Andrés Krieger, que confiesa cuando está... Hemos visto en el reportaje, de aquella gente ha sobrevivido muy poca. La mayor parte de los grandes deportistas superdopados murieron, pero su muerte pasó desapercibida. ¿Por qué? Porque hipertrofiaron su corazón, destrozaron sus riñones, estropearon el hígado y al final fallecieron. Los que estamos viendo aquí son supervivientes que han resistido el paso de todos esos tóxicos. Y hoy, con toda la tecnología, no eso tan rudimentario de las pastillas azules que hemos visto, la tecnología de hoy en día, ¿qué se estará haciendo, Santi? Pues es curioso y es muy metafórico porque hemos visto un estado totalitario comunista, a qué excesos puede llegar, y el mercantilismo del deporte está ahora mismo ¿en qué? Gastando millones de dólares en investigación para hacer trampas. Lo último en el doping es lo que se llama el doping genético. ¿Doping genético? Doping genético. Básicamente, pues todos hemos conocido, por ejemplo, en el ciclismo, los escándalos de la eritropoyetina. Pues imagínate que en vez de tomarla, se inyecta al atleta un virus, que es un vector, que está diseñado para infectarle, modificar sus células y que esa hormona la produzca él de una forma natural y que, por tanto, sea indetectable. Oiga usted, es mi cuerpo la que lo produce, ¿no? Yo no he tomado absolutamente nada. No. La tecnología a favor de la aberración, de doctor. aquellos polvos vienen estos lodos. En la RDA se jugó con la genética hasta donde se pudo. Es decir, se coló a mujeres que en realidad eran hombres o eran híbridos genéticos como si fueran mujeres. No lo eran, genéticamente se detectó. Otra cuestión, la eritropoyetina, que ha comentado Santi. La eritropoyetina se ha usado a mansalva para fabricar más oxígeno, hasta el punto de que se ha obligado a que esa eritropoyetina, que en medicina se usa, debe estar marcada para que podamos saber si es tuya o no. Pero la ingeniería genética esa con virus, que está en los albores, es muy compleja y muy difícil, porque cuando tú inyectas virus con un elemento genético para que tus células fabriquen, esos virus no discriminan la célula donde van. Por lo tanto, digamos que van por ahí las investigaciones, pero está en los albores. El siguiente, tú fíjate que las ciencias adelantan que es una barbaridad. Fuera del campo médico, se han fijado también en la nanotecnología. Hace unos años salió un traje de baño, el LZR, que tenía unas características absolutamente revolucionarias en cuanto a su hidrodinámica. Gracias a ese traje de baño, que ahora está prohibido en competiciones, se batieron 150 récords mundiales, que se dice pronto. Por el traje. Solo por el traje. Hombre, también nada mal. Efectivamente, también hay que nadar. Pero es un efecto de desempatar, digamos, entre dos. Pero ya hay quien está viendo cómo esa nanotecnología se puede utilizar gracias a un sistema que se llaman los polímeros electroactivos, que es básicamente polímeros plásticos que reaccionan a la electricidad como los músculos. Se contraen y se sueltan obedeciendo a un impulso eléctrico. Pero ya no para utilizarlos directamente en trajes, que también, o sea, camuflados en mallas, etcétera, etcétera. No, incluso para implantarlos quirúrgicamente en la musculatura del atleta. Ahora, yo pienso que dentro de... Bueno, el doctor sabrá más que yo, pero yo creo que podemos llegar a ver en menos de 50 años que no habrá semejante cosa como Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Serán todos paralímpicos. Porque quiero hablarte del deportista genéticamente modificado. Porque a la mano de la ciencia hoy día, una pareja puede encargarse, bueno, legalmente no, por la ética genética, que los países están ya barajando con lo que es lo ético con los genes. Sí, pero que siempre eso es muy nebuloso. Podemos con la mujer decir, oye, mira, quiero, ni hace falta con la mujer, quiero un niño rubio, ojos azules. Y queremos que gane el Tour de Francia. Bueno, que tenga la capacidad de ganar el Tour de Francia. Otra cosa es que si la criatura le gusta la bicicleta o no. Pero podemos encargar los genes... ¿Tú crees que esto puede ocurrir? ¿Esta profecía en plan futuro puede ocurrir? El día de hoy, si pudiera hacerlo, legalmente no. Pero la genética, los bioquímicos, sí tiene eso a su disposición. Por lo tanto, en vez de que tomamos un poco de simplomo, unos gránulos aquí o las pastillas azules,
directamente genéticamente. Bueno, clonaron a Dolly hace muchos años ya, Ahora mismo podemos encargar a un niño de ojos azules si queremos, y rubio. O sea, quiere decir que esta trama, que a muchos espectadores pueden decir, bueno, el deporte, pero es que el deporte nos lleva a la humanidad del futuro, y la profecía de Michael Robinson aterra un poco, ¿eh? Pero es que el deporte es influencia, el deporte es la representativo de un Estado, sea totalitario o no, aunque Estados Unidos no es totalitario, a Estados Unidos le gusta ganar medallas, porque luego soy el país que más medallas tiene en natación. ¿Pero crees que la profecía Robinson, vamos a llamarlo así, crees que puede ocurrir? Porque es un poco visión George Orwell, el año 84, y ya lo estamos viviendo. Hombre, yo a nivel de deporte, ¿pueden ocurrir estos seres humanos modificados? Yo no quisiera verlo, no me puedo... Claro, pero que no quieras... Ya... No significa que no se vaya a hacer. Yo espero que el ser humano sea más humano que eso. O sea, que la última barrera va a ser la ética, como siempre. Como siempre. Entonces estamos perdidos, entonces. Claro, porque, la ética es el límite. Y no estaría yo, pienso, muy equivocado si te diría, y que hoy día hay deportistas que estén genéticamente modificados. Hoy ya. Pero porque no lo detectamos. Yo me resisto, yo soy un poco más escéptico. Yo me resisto porque técnicamente es que eres muy difícil. ético, doctor, que tampoco... Fíjate pero los Robinson ha sido... Robinson, campeón de Europa, ha sido deportista de élite, sabe lo que es el nivel máximo, y él está diciendo... Médicamente es muy difícil. Claro, pero está diciendo que posiblemente convivamos con estos hombres diferentes, ¿no? Humanidad diferente. Fíjate lo fino que hilan. Esto se está haciendo a día de hoy, esto ya no es ciencia ficción. Claro, como los controles antidoping son cada vez van afinando cada vez son más exactos, la gente que quiere hacer trampa en el deporte, ¿qué ha descubierto? Ha dicho, ¿y por qué en vez de dopar a los atletas durante la competición, lo que hacemos es doparles durante los entrenamientos? Que se entrenen dopados para que puedan entrenar más horas, practicar tácticas y técnicas más horas, etcétera, etcétera, y ya cuando van a competir, unas semanas o unos meses antes, están completamente limpios, pero han tenido esa ventaja de entrenar el doble que sus rivales, y por tanto los podemos presentar así. Es decir, la imaginación para hacer trampas no tiene límites. Es porque lo que hemos visto de Heidi y posteriormente Andrés, ninguna cosa que esta mujer tomaba le hacía lanzar una pesa más. Le daba la capacidad para entrenar su cuerpo. Pues Michael Robinson ha venido aquí a Cuarto Milenio y ha abierto la caja de Pandora de una historia ocurrida en la RDA, que parecía remota. Hemos acabado indicando algo que sí que es preocupante, que sí que es el futuro inmediato y que quizá esté ya aquí, como tantas cosas que pensamos que no están, y sí que están ya, y se está haciendo, cuando la barrera solamente es la ética, ¿no? Por desgracia. ¿Se cumplirá la profecía Robinson? Bueno, eso lo veremos. De momento, doctor Cabrera, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. Santi, gracias, compañero. ¿De qué? Y Michael Robinson, que es un honor tenerte aquí, y que por lo que cuentas y cómo lo cuentas, vamos a tener que tenerte para muchos más temas. Muchísimas gracias, compañero. Es mi placer. Gracias, de verdad. Como decíamos en un principio, la gloria de la RDA, la gloria de aquellas medallas, hoy la vemos como gloria teñida de sangre, de esfuerzo, de trampa también, de un automatismo que hoy aterra. Esas fotos quedarán para siempre en la historia del olimpismo, también manchadas por el fraude y por la execrable, podríamos decir, idea y el manejo de seres humanos como herramientas de un gran engranaje siniestro. Vamos con otras fotos que seguro que son mucho más amables y quizá tan misteriosas. Fotos de los espectadores de Cuarto Milenio. Esta semana comenzamos con una fotografía que nos enviaba José Luis Sotomayor. La verdad es que al recibirla en el ordenador, yo en un principio busqué la anomalía en el cielo, pero no, había que buscarla entre la gente. Y él nos lo hacía saber así. Como vemos, es una reunión familiar, están todos haciéndose una fotografía, pero hacía 7 años que faltaba una persona. Era la abuela. Y al parecer, ellos identifican esta imagen borrosa que ha salido entre ellos como la abuela ya fallecida. La verdad es que a mí, al ver el rostro de esta mujer, me dio un tanto de impacto la fotografía. Inmediatamente se la envié a Guillermo León y me dice, sí, la verdad es que ya la estaba analizando porque es sorprendente. Y es que no hemos podido averiguar de dónde ha salido ese rostro, porque verdaderamente se puede ver la figura de una mujer, la nariz, los ojos,
la boca está un tanto desdibujada, el pelo, que sería de un castaño claro tirando a rubio, incluso un escote, y que va vestida de negro. Bueno, pues estamos intentando recopilar más datos de esta imagen porque no hemos podido verificar qué ha podido surgir entre estas personas, entre los familiares. Ellos sí, por los rasgos, la identifican con esa familia fallecida. Seguiremos investigando la imagen. Y nos vamos hasta Ávila. Esta fotografía fue tomada, como nos dice Miguel Churruca, en Candeleda. Les doy la fecha para ver si alguien más ha visto este fenómeno. 6 de diciembre, entre las 5:55 de la tarde y las 6:10. Vamos a poder ver una especie de, él dice meteorito, bólido, que está cayendo. Voy a ampliarlo porque se ve aquí muy bien. Ahí está. ¿Qué podía ser? Bueno, Guillermo nos dice que hemos recibido en las últimas semanas fotografías muy parecidas a estas. En algunos casos era un fenómeno de luz que daba en una estela de condensación que estaba en el cielo. Lo podemos ver. Pero en este caso, ¿eso es efecto de luz o verdaderamente es un meteorito que está cayendo a la Tierra? Si alguien más lo vio, 6 de diciembre, entre las 6:05 y las 6:10 de la tarde por la zona de Ávila. Por favor, que nos remitan las fotografías. Para ello ya saben que hay dos vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. También acuérdese que estamos en las redes sociales buscándonos por Nave del Misterio. Les confesaré que yo ahora mismo, en este momento de mi vida, estoy pasando por una fase bien curiosa. Nunca me había ocurrido antes. He sido bastante distante y lo sigo siendo, evidentemente, con muchas teorías delirantes, conspiranoicas. Hablamos mucho en el programa, ustedes lo saben, un poco de las tramas que están detrás de las verdades oficiales. Sigo igual de enamorado del misterio que siempre, es más, creo más en las cosas del misterio. A mis 40 años, digamos, he ido aprendiendo que todo era mucho más misterioso de lo que yo pensaba, incluso en un principio. Por tanto, mi trayectoria en ese aspecto es muy diferente a la de otros colegas que han ido tendiendo hacia un sano, estoy seguro, escepticismo. A mí me pasa al revés. Pero resulta que con el tema de la conspiración me ocurre que, como a otros, se me cae igual va relacionado, no lo sé, un velo de los ojos. De verdad. ¿Qué será? ¿Será la edad o qué será? Observo todo lo que está pasando, y ustedes ya han tenido una prueba de lo que está pasando, con una sensación que imagino y espero y pienso, ojalá tengan muchos de ustedes. Se lo diré muy sinceramente, que todo es una inmensa engañifa. Todo es un engaño absoluto. No precisamente los temas del misterio. Que algunos dicen, uy, no me creo esas cosas. A mí cuando algunas personas que siguen el programa, bueno, pero todo es verdad, me dan ganas de decirles, todo es más verdad de lo que ve usted habitualmente todos los días. Es un proceso lógico en la locura que uno tiene, eso de desconfiar de casi todo. Me refiero a esas cuestiones globales, universales, esos movimientos que generan un poco cómo estamos en el mundo, si todo está ordenado o no, si el propio sistema hace que tengamos una sociedad que puede ser mejor en algunas cosas, peor en otras. Pero es como que el velo se te cae de los ojos, evidentemente. Les pasó a muchos. Por ejemplo, a Morris Jessup, un investigador de misterios, que fue el primero que empezó a hablar de cómo las autoridades manipulaban ese tema que a mí me apasiona, que es el de los ovnis. Pareció suicidado dentro de su coche. Bueno, era un hombre con problemas. Seguro que la prensa fue la primera en decir que era un hombre con problemas. Claro, igual el problema es que había detectado algunas verdades muy incómodas, ¿no? Cuando uno vive con ciertas verdades, la vida, evidentemente, no es igual. Cuando uno se da cuenta de ciertas cosas, la existencia no es igual. Es como un peso. Por fortuna, los que gozamos de esta libertad, como yo ahora mismo, podemos contarlo y el peso de esa mochila decrece porque estamos trasladando, haciendo lo que podemos hacer, lo único, ¿no? Ser altavoces. Alejandro Viñati era un periodista argentino, uno de los mejores escritores del mundo del misterio, que en un momento dado de su trayectoria, en los años 70 finales, empezó a hablar de otro tipo de enigmas. Sus últimos reportajes tenían que ver con el protocolo de la muerte tóxica. Temas que hemos tocado aquí en Cuarto Milenio. La guerra bacteriológica,
los virus de nueva generación en laboratorio, los alimentos que matan. Alejandro era un hombre vital, era un hombre atormentado. ¿Cómo no iba a serlo? Y muchos de los colegas periodistas de los medios, entre comillas, serios, evidentemente, ¿cómo le iban a tratar? Este es un loco. Ellos seguro que estaban en lo cierto. Ellos seguro que tenían el control sobre la verdad. Y este pobre Viñati que hablaba de misterios y le gustaban las culturas extrañas, los ovnis, y que tocaba estos temas, bueno, ¿cómo iba a ser verdad lo que decía si en el fondo era un tipo con demasiada fantasía? Lo sé bien, Viñati fue una de esas raras avis nocturnas. Después de escribir esos artículos donde condenaba a varios gobiernos y hablaba de protocolos que hoy sabemos que son verdad, solo que hace 30 años, apareció muerto en extrañas circunstancias dentro de un hostal en Caracas. Muerte tampoco aclarada satisfactoriamente. Andrés Faber-Kaiser, germano y español a la vez, fue el pionero en la mejor publicación que ha habido sobre misterios. También se enfrentó a la incomprensión de muchos colegas, que por supuesto la mayoría de ellos ni habían leído lo que él ni tenían su cultura, ni se habían preocupado por mirar las entretelas del sistema. Y a Andrés le pasó lo mismo. De los temas del misterio que amó hasta el final de su vida, fue pasando a otras cosas muy peligrosas. Pero vio que también había un misterio, cómo alguien maneja el mundo. Y alguien no es un grupo de personas muy adineradas, como yo creo que lo tenemos muchos en la cabeza, y es un poco fantasía quizá también, haciendo unas gráficas y a ver cómo vamos a dominar el mundo. No, es otra cosa, es la propia sociedad, el sistema, cómo se le estimula, hacia dónde nos lleva, con qué valores. Andrea se atrevió a hacer lo que no hizo nadie, escribir un libro que se utilizó en el proceso de envenenamiento masivo más grave de la historia de Europa, ocurrido en España hace 30 años. Hizo ese libro y lo llamó Pacto de Silencio. Es una forma muy clara de decir las cosas, y tuvo muchos problemas Andreas. Murió en 1994, no había cumplido 50 años, y dijo hasta el final de sus días que lo habían matado, que lo habían envenenado de alguna forma, ¿no? La lista continúa, y hace poco en la radio recordábamos a aquellos compañeros que habían muerto para contarlo. Aquellos compañeros que eran grandes periodistas y que habían cometido un error, un tabú, dedicarse al mundo del misterio porque les apasionaba y porque en el fondo veían que había un cosmos que unía todo lo desconocido. Tan desconocido era el mundo de esas aeronaves supuestas que a veces vienen y los vemos, como el de las apariciones en lugares extraños, como el de que los poderes fácticos y bien humanos nos gobiernen como a borregos y hagan lo que quieran con nosotros. Pero claro, habían cometido ese pecado. Por tanto, lo que decía Jesús, Viñati, Faber-Kaiser y otros muchos, ya para otros carecía de rigor y de criterio. Había personas que sí eran muy inteligentes y sabían que esta gente lo que tenía era agallas, ganas de investigar y ganas de denunciar lo que nadie se atrevería a hacer. Pagaron con su vida. Y creo, repasando hoy lo que pasó con compañeros de este país hace 30 años, que son un ejemplo. Son un ejemplo que es difícil de encontrar, y si no, busquen. Personas convencidas de que tenían que contar una verdad porque estábamos en peligro, estábamos siendo manejados por fuerzas que gobiernan el mundo. ¿Y estará pasando eso ahora? ¿Estará ocurriendo eso ahora? ¿O quizá la humanidad haya aprendido de sus errores y ahora, por supuesto, estemos en una democracia y en un sistema donde impera la libertad y nadie es poderoso ni oscuro? Y todo es tan claro como nos cuentan los medios habitualmente. ¿Será así? ¿Ustedes creen? De momento han pasado 30 años y me acuerdo de Viñati, de Faber-Kaiser y de aquellos que murieron para contarlo. Y estoy pensando que en este espacio del programa, de alguna forma, lo tienen ya, pero tienen que tener un lugar para ser recordados. El ejemplo de esta gente valiente, marginalizada por el entorno, pero valiente y que luego se demostró que contaban la verdad, tiene que estar siempre en nuestra mente para seguir haciendo nuestra labor, si cabe, aunque sea acercándonos, aproximándonos mínimamente a lo que hicieron estos avanzados a su tiempo, que lo pagaron quizá demasiado caro. Hasta dentro de 7 días, amigos.